A ver, volvemos. Bueno, espero que hayáis repuesto un poco de azúcar. Seguimos. Lanzamos con la pregunta de antes del descanso, ¿vale? Nos preguntaban por el nusinersen, que ahora ya como somos gente sabia, sabemos que es el tratamiento tentativo, ¿vale?, para la atrofia muscular espinal. Acordaos, fármaco que se administra por vía intratecal, que como dato irrelevante es carísimo, y que se administra cada 4 meses, si no recuerdo mal, ¿vale? Lo que hace es aumentar el transcrito primario de la proteína deficitaria y mejora un poco el pronóstico de estos pequeñajos, ¿vale?, que habitualmente pues se mueren pues antes de alcanzar siquiera la sedestación. Acordaros, esclerosis múltiple progresiva recurrente, lesiones desmielinizantes con daño axonal difuso de localización periventricular, síndrome de Dravet, epilepsia refractaria a fármacos por alteración de canales iónicos, esclerosis lateral amiotrófica, degeneración de primera y de segunda motoneurona, pronóstico infame, tratamiento con el riluzol. Respecto a las crisis de ausencia que tiene una niña que tiene dificultad para el aprendizaje y que pierde el hilo de la clase y que tiene un electroencefalograma muy característico con esas espigas y descargas punta onda a 3 hercios, acordaos que son, como os digo, las crisis de ausencia, acordaos que el tratamiento de elección es el valproico y acordaos también de la atosuximida, ¿vale?, que actúa sobre los canales de calcio T talámicos. Es verdad que el trazado en estos niños es patognomónico, que a pesar de ser crisis generalizadas no hay pérdida del control postural y que hay una recuperación completa tras las crisis, ¿vale?, que no hay compulsión posictal. Ojo con el tratamiento, a los niños no se les dan barbitúricos, por favor, tratamiento con valproico, lamotrigina y atosuximida. Paciente de 50 años que tiene un aneo de recto, ¿vale?, un adenocarcinoma que está a 8 centímetros del margen anal. Tiene, que es un T4 con ganglios positivos en afectación a distancia. Lo más difícil de esta pregunta básicamente es acertar un poco en el estadiaje, ¿vale? T4 quiere decir que tiene afectación, pues básicamente de los órganos circundantes o bien de la serosa visceral, ¿vale? Ganglios positivos sin afectación metastásica nos habla de un estadio 3, ¿vale? Que a grosso modo, lo interesante de esto es que la indicación sería una combinación de cirugía con radioquimio neoadyuvante, ¿vale? La radio, acordaos que es interesante en estos tumores porque son más sensibles que los de colon convencionales, ¿vale?, porque son más distales. Respecto a la cirugía, que os lo habrán explicado en clase de digestivo, estos pacientes hay que prestar siempre la calidad de vida y hay que evitar colocarles una bolsa a la medida de lo posible. Por tanto, si es factible, hay que intentar siempre una cirugía que preserve esfínteres, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues siempre los tumores de tercio proximal o medio, ¿vale?, los que estén más allá de 6 centímetros del margen anal. En este caso estamos a 8 centímetros, por tanto, este paciente podrá ser sometido a una resección anterior baja. Por tanto, descartamos las opciones 3 y 4 que hablan de resecciones abdominoperineales, queda fuera. Ciclo corto de radioterapia más la cirugía se va a quedar un poco justito para este enfermo, mejor la opción 2, ¿vale?, quimio-radio preoperatoria seguida de resección anterior baja y quimioterapia adyuvante, ¿vale? Acordaos en las neos colorectales, rectorragias, alteraciones del hábito intestinal, gases rectal con afectación ganglionar, quimio-radio no adyuvante más cirugía, siempre que se pueda, preservadora de esfínteres. Paciente que tiene elevación de la creatinina con disminución de la diuresis de 6 días de evolución, o sea, aguda. Básicamente lo que tiene es un fracaso renal agudo, ¿vale? Quitando las causas obstructivas, que van en un capítulo aparte, en un fracaso renal agudo lo que hay que hacer es el diagnóstico diferencial entre una episodio prerrenal o bien un daño parenquimatoso establecido, ¿vale? Acordaos que la clave para contestar es siempre tener en cuenta que el fracaso prerrenal en realidad no es un fracaso, o sea, es un triunfo del riñón. Básicamente lo que está diciendo es que el riñón funciona muy bien porque está ahorrando sodio y agua en unas circunstancias en las que le llega poco riego. ¿Y eso cómo se va a manifestar en el sedimento? Pues acordaos que es una orina que está concentrada porque está intentando, eliminar la menor cantidad posible de agua y que además el sodio urinario va a ser bajito porque va a ahorrar lo máximo que pueda. En cuanto al sedimento, pues va a haber cilindros hialinos, es decir, va a ser un sedimento inactivo, ¿vale? Versus una necrosis tubular aguda en la que vamos a tener gran pérdida de líquido, con gran pérdida de solutos, con un sedimento activo, ¿vale? En este caso tenemos una osmolaridad que está elevada, de 800, tenemos sodio en orina de 6, que está bajito, y un cociente que está elevado, ¿vale? Tenemos un fracaso renal agudo, prerrenal. Y entre todas estas opciones nos quedaríamos con una diarrea copiosa que tiene al paciente seco, como la mojama, ¿vale? Resto de opciones, aminoglicosidos, radomiólisis o pilonefritis aguda, suelen cursar ya más con fracasos parenquimatosos, ¿vale? Acordaos, la fracción de excreción de sodio menor de 1, muy característico de los fracasos prerrenales. ¿Qué es un trastorno disociativo? Acordaos que son alteraciones súbitas y breves de las funciones integradoras de la identidad, de la memoria y de la conciencia.
el curso cumplirá el sentido unitario de la consciencia y una amnesia selectiva de determinados episodios. No tienen causa orgánica, tienen origen psicógeno y se pueden relacionar con acontecimientos que son especialmente estresantes para los pacientes, y dentro de los que se incluyen la amnesia psicógena, el trastorno por despersonalización o la fuga psicógena, pero no el síndrome de Briquet, que es otra forma de llamar al trastorno de somatización, que forma parte de los trastornos somatomorfos. Varón que tiene en 3 determinaciones seriadas una presión arterial de 150/90, o sea, que ya le podemos diagnosticar de una hipertensión arterial. Y a mayores sabemos que tiene una hipertrofia benigna de próstata con icturia y urgencia miccional. ¿Qué le podemos ofertar al buen paisano? Pues igual le podemos dar una doxazosina, ¿vale? Acordaos que es un antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que aparte de disminuir las resistencias periféricas, puede tener un efecto beneficioso en este enfermo porque disminuye la contracción del músculo liso del cuello vesical y la cápsula prostática y disminuye los síntomas irritativos de estos pacientes, ¿vale? Es verdad que no son los antihipertensivos más potentes, pero son muy seguros. De hecho, se dan en las pacientes embarazadas y además inciden positivamente en el metabolismo lipídico, ¿vale? El resto, el verapamil, acordaos que es un antagonista del calcio no dihidropidímico, captopril-enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, propanolol, beta-bloqueante no cardioselectivo. 2 preguntas de paliativos. Paciente con un aneo de cabeza y cuello que tiene un dolor dorsal bastante incapacitante que es refractario a naproxeno, a paracetamol y a tramadol. Así que subimos escalón y nos vamos a la morfina. Acordaos que es verdad que es el analgésico de elección del dolor oncológico intenso, ¿vale? La morfina, aparte de ser muy buen analgésico, tiene una serie de efectos colaterales que tenemos que conocer, ¿vale? Es verdad que induce somnolencia, pero que es común en los primeros días, pero se suele inducir tolerancia rápidamente. Ojo, porque también inducen náuseas y vómitos, a los que también se induce tolerancia, pero si son muy molestos los primeros días se pueden asociar neurolépticos como aloperidol a dosis bajitas. Ojo con el dolor neuropático, ¿vale? La morfina le va bastante mal. Hay que utilizar fármacos coadyuvantes como por ejemplo la gabapentina, ¿vale? Para disminuir la hiperexcitabilidad neuronal. Ya veis que lo de pronunciar no es muy fuerte. Y ojo con la opción 3, ¿vale? Recordad que el estreñimiento es el efecto secundario más frecuente del tratamiento con opioides al que se establece escasa tolerancia, ¿vale? Realmente es el efecto adverso más limitante que amarga la calidad de vida de los enfermos y al que hay que oponerse antes de que aparezca, ¿vale? Tened en cuenta lo siguiente, están contraindicados los laxantes basados en fibra o mecánicos, ¿vale? Porque aumenta el riesgo de impactación fecal o de, básicamente, de fecalomas, ¿vale? El plantagobata es un laxante mecánico, ¿vale? Por tanto, está contraindicado. Serían de elección los laxantes osmóticos, como la lactulosa o polientilenglicol, el Dufalac de toda la vida, va mejor en estos enfermos, ¿vale? Me han preguntado en el MIR de este año, fijaros, laxantes y estimulantes, laxantes, reblandecedores de heces, está el material impactado, pero no son recomendables los suplementos de fibra vegetal. En la misma línea, lo que se refiere al dolor neuropático, ¿vale? Acordaos, aquel que es difuso, quemante, incapacitante, orente, como si fueran hormigas andándote por el pie. Acordaros que responde muy mal a la analgesia convencional. Los opiáceos no van demasiado bien y hay que utilizar fármacos coadyuvantes, ¿vale? De todos estos, el que sería coadyuvante en esta situación sería la duloxetina, ¿vale? Al igual que la mitriptilina o la gabapentina. Acordaos que el fentanilo no deja de ser un opioide y cuando se da sublingual se utiliza para las crisis de dolor irruptivo. Fenobarbital es un anticonvulsivante, pero no tiene indicación para el dolor neuropático, al igual que no lo tiene la fluoxetina en los oncológicos. Respecto al síndrome antifosfolípido, fijaos, es una amalgama, una enfermedad también sistémica, de espectro autoinmunitario, que consiste básicamente en la coexistencia de varios rasgos, ¿vale? Por un lado, la presencia de trombosis de repetición, ya sean venosas, arteriales o de pequeño vaso. En el caso de las mujeres, donde es más prevalente, pues morbilidad obstétrica en forma de abortos, pérdidas fetales recurrentes, bien muy precoces o bien ya de fetos pues muy bien formados en el contexto de prematuridad por alteraciones placentarias, y todo ello en el contexto de positividad a títulos significativos de anticuerpos antifosfolípido, ¿vale? Anticardiolipina, antibeta-2-glicoproteína y el anticoagulante lúpico, ¿vale? Al igual que pasa con el lupus, no hay criterios diagnósticos como tal, hay criterios clasificatorios que nos ayudan a identificar a pacientes que pueden cuadrar dentro de estos diagnósticos, ¿vale? Se van sumando puntos y, bueno, se establece una probabilidad de que esa paciente tenga un síndrome antifosfolípido. ¿Qué puede sumar? Pues que la paciente haya tenido uno o más nacimientos prematuros de un recién nacido en contexto de eclampsia, que tenga unos títulos significativos de antibeta-2-glicoproteína o que haya presentado una o más muertes inexplicables en fetos de más de 10 semanas de gestación. Pero ojo, porque no os pillen por aquí, por Dios, los episodios recurrentes de trombosis venosas superficiales no entran dentro de los criterios clasificatorios, tienen que ser profundas. Valoración funcional del paciente geriátrico.
Acordaos, la capacidad funcional es la capacidad que tiene un enfermo geriátrico de desenvolverse de forma solvente en su medio habitual, ¿vale? La puntúan varias escalas, como por ejemplo el índice de CAT, el de Barcel o la escala OARS, pero el test de Pfizer lo que hace es una valoración cognitiva del paciente, ¿vale? Me mide la memoria a corto plazo, la orientación, los hechos cotidianos o la capacidad de cálculo. Es una lista con 10 preguntas y se van anotando los fallos, ¿vale? Cuanto más fallos tenga el paciente, peor capacidad cognitiva. El defecto bioquímico primario característico de la hipercolesterolemia familiar es la opción 4, ¿vale? Déficit del receptor de LDL. Acordaos que es la enfermedad monogénica más frecuente de herencia autosómica dominante y que cursa con elevación de LDL con normalidad de triacilglicéridos y resto de líneas de colesterol. Déficit de lipoproteína y déficit de apoproteína C2 cursa con aumento de triacilglicéridos. La apoproteína E anómala es característica de la disbeta-lipoproteinemia familiar. Respecto a las crisis asmáticas agudas, acordaos, tríada sintomática de disnea, tos y sibilancia, ¿vale? Problema fundamental, la broncoconstricción, ¿vale? Lo veremos más adelante, con los criterios de gravedad. Acordaos, muy importante la gasometría para monitorizar. Acordaos que inicialmente en la crisis asmática el paciente hiperventila, por tanto tiene una hipocapnia que se opone a la hipoxemia, ¿vale? Está todo bien mientras el paciente hiperventila y tenga hipocapnia. En el momento que el carbónico empieza a subir y el oxígeno empieza a bajar, hay que correr, ¿vale? Tratamiento con broncodilatadores. De todos estos, el magnesio intravenoso se puede utilizar en pacientes graves en el contexto de los intensivos, se puede utilizar el bromuro de hipratropio o la hidrocortisona, pero el nidocromilo es un estabilizador de los mastocitos, ¿vale? No es un broncodilatador, tiene una acción eminentemente preventiva para evitar la degranulación de las células inflamatorias, pero en la crisis aguda no tiene ningún tipo de papel. Fijaros, un paciente de 78 años que tiene un aneo de pulmón T3, N1, M0. Tiene un tumor que asumimos que es resecable y queremos saber si el paciente es operable. ¿Cuál de las siguientes opciones significa que el paciente no se puede operar? Acordaros, en primer lugar, la opción 4, ¿vale? Que este señor tenga un T3, N1, M0, quiere decir que tiene un estadio 3, conforme a la famosa tablita de Abel. Acordaos que, para que os suene, sería subsidiario efectivamente de cirugía y de tratamiento adyuvante, ¿vale? Respecto a la operabilidad del enfermo, acordaos criterios globales en relación con el Karnofsky y el estado general y luego una serie de características a nivel cardíaco y pulmonar. Que tenga un Karnofsky de 60, estupendo para operar. Que el infarto agudo de miocardio sea a partir de 3 meses para adelante, estupendo también. Pero ojo, que una CEBI menor de 1 litro es criterio de inoperabilidad, ¿vale? Opción 3, correcta. Esta es una pregunta complicada. Tenemos una mujer con una lesión medular alta, C5. En consulta por urgencias porque tiene una hipertensión marcada con frialdad de miembros inferiores, pero llama la atención que la mitad superior del cuerpo tiene visión borrosa, rubefacción en esclavina y congestión nasal. Bueno, esto se produce por un desbalance que ocurre en los pacientes que tienen lesiones medulares por encima de T6, en el que se produce una pérdida de la coordinación de las respuestas simpáticas y parasimpáticas. De tal manera que cuando se produce una lesión por debajo, una anoxa por debajo del nivel de la lesión, por debajo de T6, como es el caso de esta señora que había estado estreñida y que se llevó un golpe en la zona femoral, se activa el simpático por debajo de la lesión, de ahí la hipertensión y la frialdad sacra. ¿Qué pasa? Que el parasimpático sale a pasear y trata de compensar al simpático. El problema es que tenemos los cables cortados. Entonces el parasimpático funciona por encima del nivel de la lesión, induciendo bradicardia y vasodilatación, pero no por debajo. De tal manera que hay esa disregulación, ¿vale? ¿Esto qué conduce? Pues básicamente un espectro sintomático desde crisis hipertensivas asintomáticas a incluso crisis convulsivas y cuadros mortales, ¿vale? Y que definen a la disreflexia autonómica, ¿vale? No es una crisis hipertensiva al uso y no es, desde luego, una artritis de la temporal, una trombosis de la vena cava te justifica una hipertensión. Respecto al tratamiento de las gestantes con COVID positivo, esta pregunta se puede contestar un poco sin agobiarse y un poco por sentido común. Pensad que la paciente gestante en cualquier circunstancia lo que hay que hacer es optimizar el manejo de la salud de la mamá y también del feto y que generalmente requieren de un manejo multidisciplinar. Es verdad que evidentemente las gestantes tienen que seguir las mismas recomendaciones que seguiría cualquier otra mujer para evitar la exposición al virus. Es verdad que la citromicina, que son los macrólidos, es una familia de antibióticos que sí que se podría dar en las gestantes. Y es verdad que en una infección vírica en la que sospechas una sobreinfección se puede dar tratamiento antibiótico, como la ceftriaxona, que se puede dar en la embarazada. Es falsa la 1, ¿vale? El remdesivir es un análogo nucleótido que sí que tiene actividad frente al SARS-CoV-2, que ya sabéis que se utiliza ahora ya según guías, y cuyo uso sí que está permitido en pacientes embarazadas, ¿vale? No es de primera elección y evidentemente no hay que darlo alegremente, pero si la mujer lo necesita sí que se puede dar. Respecto al carcinoma de cérvix y su estradiaje, tenemos una paciente con afectación del tercio inferior de la vagina y pared pélvica con hidronefrosis del riñón derecho. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, acordaos en primer lugar de mi tocaya Tato,
y de el estadiaje de las neos de cérvix, ¿vale? Acordaos, estadio 1, enfermedad limitada al cérvix, ¿vale? Estadio 2, afectación de los dos tercios superiores de la vagina o afectación de los parametrios que están indurados pero que no llegan a tocar las paredes pélvicas. Estadio 3, tocamos pared pélvica, parametrios nodulares o bien afectación del tercio inferior de la vagina. Estadio 4 nos vamos ya a afectación metastásica, ¿vale? En este caso, bueno, acordaos en la principal etiología, serotipos 16 y 18 del virus de papiloma humano, detrás de la mayor parte de los tumores. En este caso, nuestra paciente tiene afectación del tercio inferior de la vagina, y por lo tanto está en un estadio 3, ¿vale? Acordaos que en este estadio suele haber un riñón hidronefrótico por compresión extrínseca, ¿vale? No por afectación directa metastásica. Y en estos casos, acordaos que estas enfermas no son subsidiarias de cirugía. La cirugía a las que el cáncer de cérvix se utiliza por estadios muy localizados, ¿vale? Por tanto, descartamos la opción 4. Y también la opción 2. Ojo que el tratamiento no es paliativo, ¿vale? Se puede tratar con radioterapia y idealmente tiene que ser una combinación con radioterapia externa e intracavitaria, ¿vale? La opción 3 correcta. Respecto a la canagliflozina, que yo creo que sonará de esta semana de endocrino, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues es un archiconocido ISGLT2, ¿vale? Inhibidor de la reabsorción en túbulo renal de glucosa y de sodio, es un uricosúrico. Los que inhiben la absorción intestinal de glucosa son los inhibidores de las alfa-glucosidasas, como la acarbosa, los que aumentan la liberación de insulina por parte del páncreas son los secretagogos, como las sulfonilureas o las glinidas, y los que disminuyen la producción de glucosa por el hígado son, por ejemplo, las biguanidas, como la metformina. Respecto a la escalera analgésica de la OMS, acordaros, la vida media del paracetamol, con curiosidad, es de 2 a 4 horas y no de 8 horas. Importante, la dosis máxima del paracetamol, que nadie me intoxica a un paciente, no son 6 gramos día, son 4 gramos, ¿vale? 1 gramo cada 1 gramo cada 8 o cada 6 horas. La hidrocodeína y la codeína son opioides menos potentes que la morfina, con los que están en el escalón número 2, tienen menos poder analgésico, pero tienen la peculiaridad de que sí que tienen acción antitusígena, ¿vale? Que puede ser muy interesante. Respecto a los efectos adversos, muy similares a los de la morfina, por tanto sí que inducen náuseas y vómitos, opción 4 incorrecta. Lo que es verdad es que la dosis máxima recomendada son 60 miligramos cada 4 horas. La cariprazina es un antipsicótico atípico, ¿vale? Igual que el aripiprazol, es un agonista parcial de los receptores T2 y D3 de la dopamina, que es verdad que está indicada en la esquizofrenia, la manía aguda y los episodios mixtos, que es verdad que incide especialmente sobre los síntomas negativos y que tiene un metabolismo hepática. Esta opción es muy difícil porque es verdad que la vida media del fármaco no es de 2 a 3 días, sino de 2 a 5. Respecto a los linfocitos T, ciclosporina A y tacrolimus inhiben la producción de interleucina 2. El sirolimus, por su parte, inhibe la señalización del receptor de interleucina 2. Y es verdad que cuando el linfocito T se activa, produce una isoforma que se llama CD45-RO. Ojo, y leyendo despacio, la activación de las células T, mediada por el complejo mayor de histocompatibilidad, requiere indispensablemente de la presencia de una señal coestimuladora, ¿vale? CD28. Tercera pregunta de endometriosis, para que os quede bien grabado, ¿vale? Paciente que tiene dismenorrea, tiene dispareunia y que tiene esterilidad, ¿vale? En este caso no tiene deseo gestacional y la exploración es normal. Acordaos, tratamiento sintomático, mejorar la fertilidad en caso de que la paciente tenga deseos genésicos. En este caso, no hay que hacer una laparoscopia diagnóstica, ¿vale? Eso acordad que se hace si las pruebas complementarias son negativas y además tampoco nos cuadra la respuesta al tratamiento. No hay que ampliar el estudio con una ecografía abdominal. En tal caso, si queremos complementar, podemos hacer una resonancia magnética. Y ya hemos dicho que no hay que hacerle una resonancia antes de empezar el tratamiento. De hecho, podemos empezar el tratamiento antes de complementar el resto de las pruebas, ¿vale? En este caso, una mujer que no tiene deseos genésicos, hay que comenzar tratamiento con una pauta de anticonceptivos combinados, ¿vale? Estrógenos y progestágenos. Respecto a la nefropatía diabética, ya habíamos dicho que forma parte de las complicaciones microangiopáticas, igual que la afectación de fondo de ojo, ¿vale? En este caso, la nefropatía diabética es más frecuente y grave en pacientes diabéticos de tipo 1 frente a los de tipo 2. Lo que pasa es que hay muchos más diabéticos tipo 2 y por eso parece que es más frecuente en los tipo 2. La glomerulosclerosis nodular constituye el subtipo de lesión más específico, mientras que el más frecuente es la difusa. En caso de confirmarse el diagnóstico de nefropatía manifiesta, esta se asocia a una retinopatía concomitante en el 90% de los casos de los diabéticos tipo 1, ¿vale? Es correcta la 3. Se ha reportado una mayor incidencia de hipoaldosteronismo hiporreninémico con hiperpotasemia en pacientes diabéticos, ¿vale? La famosa acidosis tubular renal de tipo 4.
Respecto a la teofilina, es una aminofilina, es un fármaco que es broncodilatador, muy potente, muy útil en el asma, lo que pasa que apenas se utiliza porque tiene un índice terapéutico muy estrecho, ¿vale? Hay que jugar con las dosis con mucho cuidadillo porque enseguida nos pasamos a dosis tóxicas y además su metabolismo se ve afectado por muchas circunstancias. Por ejemplo, disminuyen su aclaramiento y obligan a disminuir la dosis, pues los niños chiquitajos, pacientes mayores, pacientes que tomen mucho té o café, insuficiencias orgánicas o tratamiento con beta bloqueantes. Por otro lado, aumentan su metabolismo y por lo tanto obligan a aumentar la dosis, por ejemplo, el tabaco. Por tanto, de todas las opciones, lo que no nos obliga a disminuir la dosis es un paciente fumador, más bien hay que aumentarlo. Archiconocido cuadro de las hipoxemias, en un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria con un carbónico normal. Fijaros, como os digo, tenemos un carbónico normal, por tanto el paciente no está hipoventilando. Nos vamos al lado de la derecha. La diferencia alveolar de oxígeno es mayor de 15, por tanto está aumentado. Así que descartamos que el paciente esté inspirando menos oxígeno del que le corresponde. Entre las siguientes opciones tendremos que hacer el diagnóstico diferencial según se corrija o no con oxígeno alto flujo la hipoxemia, ¿vale? Si se corrige hablaremos de una alteración de la ventilación-perfusión. Si no se corrige hablaremos de un cortocircuito, ¿vale? En este caso se corrige al 100%, por tanto, podrá corresponderse con una enfermedad de las vías aéreas, como puede ser un asma, con una enfermedad pulmonar intersticial o con una enfermedad vascular pulmonar, pero no con una atelectasia, ¿vale? La atelectasia, el pulmón está colapsado y por tanto no hay el intercambio respiratorio y se produce una situación de shunt, igual que ocurre pues, en las neumonías por ocupación del alveolo por la presencia de pus, los edemas agudos de pulmón con agua o bien pues, los shunt intracardíacos o las fístulas arteriovenosas. Paciente joven y fumador, que tiene un cuadro de fiebre, disnea, tos seca y pérdida de peso, un cuadro constitucional, que además tiene neumotoras espontáneos de repetición y que en el lavado bronquialveolar tiene células de Langerhans hasta el 3%, tiene una astrocytosis X pulmonar primaria, ¿vale? Hasta que se demuestre lo contrario. Acordaos que es una proliferación anormal de células de Langerhans que se originan en la médula ósea, muy típico de pacientes varones, jóvenes, de los 20 y los 40 años, elevadísimo porcentaje de fumadores, de hecho se cree que el tabaco tiene cierto papel etiopatogénico, cuadro clínico respiratorio, ¿vale? Con tos seca y disnea y sobre todo cuadro constitucional, ¿vale? Con pérdida de peso y muy típicos los neumotoras espontáneos de repetición, ¿vale? Desde el punto de vista de las pruebas de función respiratoria, patrón mixto, obstructivo, restrictivo, muy característica la gran afectación de la capacidad de difusión, ¿vale? De monóxido de carbono. Radiológicamente la presencia de nódulos cavitados o quistes y para el diagnóstico lavado bronquialveolar con presencia hasta 3-5% de células de Langerhans con esos gránulos intracitoplasmáticos en forma de raqueta que son los gránulos de Birbeck, ¿vale? Acordaos, patrón restrictivo u obstructivo, correcto, DLCA desproporcionadamente disminuida y ojo, ¿vale? Al contrario de la fibrosis pulmonar, patrón intersticial retículo nodular con afectación en lóbulos superiores, no inferiores. Fijaros, una pregunta calcada, una que ha caído en el MIR de este año, 78 años, malestar general, dolor óseo, anemia, elevación del VSG, hiperproteinemia con hipoalbuminemia, proteinuria, hipercalcemia, diagnóstico con mielograma y tratamiento con prednisona, ¿qué será? Pues dolor lumbar, pérdida de 6 kilos de peso, anemia, hiperproteinemia, hipercalcemia, fracaso renal, proteinuria, ¿vale? Este señor lo que tiene es un mieloma múltiple, ¿vale? Acordaros. Plasmoditis medular mayor del 10%, presencia de lesiones líticas que dan esos dolores óseos y componente M tanto en suero como en orina, ¿vale? Diagnóstico mediante mielograma, acordados de la escala pronóstica ISSS, principal factor la alfa-2 microglobulina. Tratamiento de elección, alquilantes con corticoides, más o menos nuevas terapias, ¿vale? Acordados bortezomib, la aninomida y el carfilzomib. En este caso, un paciente que ya ha progresado a pesar del tratamiento de primera línea, pues nos vamos a la segunda, ¿vale? Lenalidomida con bortezomib. El trasplante de precursores hematopoyéticos es opción, pero en pacientes jóvenes que tengan hermanos HLA idénticos. La cladribina la dejamos para la leucemia de células peludas, hidroxurea y bexaroteno para el linfoma T, la micosis fungoide que vimos al principio del examen. Paciente mayor con dolor lumbar, dificultad para la deambulación, que le cuesta subir cuestas, y que le duele además la cara posterior de los muslos y que mejora con la sedestación y la posición fetal sin déficit neurológico, pese a hacer una estenosis de canal, ¿vale? Consiste básicamente en la formación de osteocitos en las porciones más distales de la médula, vamos, de la columna de la columna lumbar, que estenosa al canal medular, ¿vale? Induce pues afectación de las salidas de las raíces nerviosas. Típicamente estos abuelitos tienen dolor de espalda que se puede irradiar o no,
y que mejora pues cuando se inclinan hacia adelante, ¿vale? O cuando se sientan, y que empeora cuando se ponen erguidos. Pensad siempre en ello, una lumbalgia de más de 60 años, ¿vale? MIR 2022, dolor lumbar incapacitante, 69 años, que le impide permanecer de pie o de quieto, pero que desaparece sentado en la cama, ¿vale? Es la causa más frecuente de claudicación neurógena. En este caso, ¿cómo se puede diagnosticar? Pues siempre raquis, acordaos de elección, la resonancia magnética, ¿vale? La placa simple pues nos aporta entre poco y nada, y el TAC es verdad que puede ser muy útil para valorar hueso, pero los tejidos blandos nos quedan bastante cortos, ¿vale? Ojo que una lumbalgia de bastante tiempo de evolución que no mejora, evidentemente sí que requiere estudios adicionales. Fijaos, paciente que tiene una úlcera duodenal y que tiene un Helicobacter pylori al que hemos tratado. ¿Qué tenemos que hacer con él? Bueno, pues en principio no hay que sospechar un Zollinger-Ellison porque el cuadro es bastante típico, ¿vale? No tiene un síndrome ulceroso ni persistente, ni de localización atípica, ni recidivante, ni complicado. Es verdad que después de la cuádruple terapia concomitante con IVP, amoxímetro y claritromicina, no hay que hacer una nueva endoscopia para asegurar la benignidad, ¿vale? Acordaros que, para empezar, las úlceras duodenales se consideran de etiología benigna en elevadísimo porcentaje, muy pocas son malignas, por tanto, no hay que comprobar mediante biopsia y tampoco hay que comprobar, después de curar el pylori, que haya sanado la úlcera, ¿vale? Es verdad que se utilizan IVPs porque hace más sensible al microorganismo el tratamiento antibiótico, le va muy mal el tema de los álcalis, y ojo, porque no hay que sospechar una enfermedad autoinmune ni suplementar con B12, porque eso es lo típico de la anemia perniciosa secundaria, la gastritis atrófica corporal difusa, no a la del bicho, ¿vale? Acordaos, nuestro amigo el pylori, terapia cuádruple concomitante de elección, esquema OCAM. Respecto a la sigmoidoscopia flexible, fijaros, el riesgo de perforación es de menos de 2 por cada 1000 procedimientos. Es verdad que ha demostrado una disminución de la mortalidad, no de la incidencia, ¿vale? Porque es una medida de prevención secundaria porque nos ayuda al diagnóstico precoz. En cuanto a la edad de inicio del cribado, pues depende un poco de los antecedentes, tanto personales como familiares, ¿vale? Quedaos con el chip de que unos 10 años antes del familiar afecto más joven. Es correcto que se recomienda su repetición cada 5 años o colonoscopia cada 10 años. Respecto a los injertos nerviosos, que consiste básicamente en cortar un cable de un sitio y llevarlo para completar el cableado de otro nervio que está lesionado, pues es verdad que el nervio cutáneo antebraquial lateral se localiza adyacente a la vena cefálica, ¿vale? Interesante lo siguiente, acordaos, los nervios que son donantes no tienen que ser necesariamente motores o sensitivos, de hecho se pueden intercambiar. De hecho, uno de los nervios que más se utiliza para los injertos es el nervio sural, que es sensitivo y, como os digo, es el que más se utiliza. El nervio sural deja un déficit sensitivo en la parte dorsolateral del pie. Y es verdad que el nervio sural se localiza inmediatamente adyacente a la vena safena menor. Venga. Que de esta no morimos. Ay. Fijaros, tenemos un paciente con úlcera duodenal, con un sangrado activo en la endoscopia, ¿vale? Con un Forest, por tanto, 1, que se trata con adrenalina. Queda en la UCI para vigilancia con perfusión de omeprazol, pero a las 12 horas resulta que el señor vuelve a tener una hemorragia gastrointestinal. Acordaros primero que el sangrado es la complicación más frecuente de las úlceras duodenales y que uno de los principales factores que predisponen a la recidiva hemorrágica precoz es precisamente que el hallazgo endoscópico sea un Forest 1, ¿vale? En este caso, y que no os pillen nunca con estas preguntas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No hay que meter corriendo al endoscopista en la UCI, lo que hay que hacer es una estabilización hemodinámica. De nada te vale clampar la úlcera si el señor muere desangrado antes, ¿vale? Así que primero volumen, estabilización hemodinámica, ¿vale? Es verdad que el tratamiento endoscópico combinado es de elección en este caso porque sí que ha demostrado que reduce el riesgo de recidivas. Y ojo, porque esto no es una indicación directa de cirugía, ¿vale? Es indicación de segunda endoscopia. Y si esta fracasa y hay inestabilidad hemodinámica, sí que nos vamos a quirófano. Por tanto, en los casos de recidiva de una úlcera gastroduodenal hemorrágica debe considerarse como primera opción terapéutica realizar un segundo tratamiento endoscópico. Putrefacción, pues bueno, que lo sepáis, respuesta directa, las fases son la cromática, la enfisematosa, la colicuativa y la reducción esquelética para el trivial. Respecto a los estudios observacionales, acordaos que son aquellos en los que el investigador no interviene en el hecho evaluado, ¿vale? No hace ningún tipo de intervención. Fundamentalmente, lo habéis oído hasta la saciedad, casos y controles y de cohortes, ¿vale? Acordaros, casos y controles, lo que hacemos es valorar la
exposición diferencial a un determinado factor de riesgo entre individuos enfermos e individuos sanos, ¿vale? Es muy interesante realizarlo para evaluar enfermedades raras, ¿vale? Porque son estudios que son bastante eficientes, que son reproducibles y que suelen ser breves. Valoran multicasualidad y su principal pega es que hay mayor incidencia de sesgos, ¿vale? De selección de información. Luego están los estudios de cohortes, que son los que evalúan la incidencia diferencial de una determinada enfermedad conforme a la exposición o no a un determinado factor que se quiere estudiar. Acordaos que estos permiten establecer secuencia temporal, tienen seguimiento, son más largos, por tanto, son más caros y que permiten el cálculo de incidencias. El principal problema son las pérdidas durante el seguimiento. Por tanto, estudios caso-control son menos costosos, correcto. Los estudios de cohortes permiten obtener tasas de incidencia, correcto. Los estudios de cohortes permiten la estimación directa del riesgo relativo, correcto, porque es el cociente entre incidencias, pero ojo, porque los estudios de casos y controles no sirven para evaluar la magnitud del incremento del riesgo, porque esta es la diferencia de incidencias y hemos dicho que no calculan incidencias, ¿vale? La unidad de asociación de los casos y controles es la odds ratio. Fijaos, respecto a los ritmos de escape, ¿vale? Acordaros que el marcapasos fisiológico del corazón está en la pared posterior superior de la aurícula derecha, que cuando dispara el foco sinusal, pues el estímulo se distribuye por las aurículas en primer lugar, luego se transmite al nódulo auriculoventricular. Aquí hay un retardo de la conducción para permitir que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo. De ahí pasa básicamente las de His, y desde ahí se distribuye al resto de la cavidad ventricular a través de las células de Purkinje. ¿Y por qué este rollo? Pues que tenéis que tener en cuenta el concepto de los ritmos de escape, que hacen alusión a que cuando por alguna circunstancia el marcapasos del corazón natural falla, se activan otra serie de marcapasos automáticos que están en otros niveles del corazón y que la frecuencia endógena va a ser tanto más paradita cuanto más lejanos estén del foco inicial. Por tanto, las células de la red Purkinje miocárdica disparan a 30-40 latidos por minuto, ¿vale? En torno a 40-60 dispararán las de la unión auriculoventricular y el ritmo de 60-100 latidos por minuto pues es el ritmo endógeno sinusal natural. Es falso que las células de la red Purkinje sean incapaces de generar impulso propio porque precisamente lo que las caracteriza es su automatismo. Respecto a las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, tenemos un paciente que ha sufrido un NIANCEST inferior y a los 3 días del ingreso presenta de forma súbita un cuadro de insuficiencia cardíaca con disnea y edema agudo de pulmón. Tiene además un soplo pansistólico y una aparición de aparición aguda y que además no tiene frémito. ¿Qué tiene? Pues podemos descartar primero dos opciones. El shock cardiogénico es una complicación muy precoz, generalmente en infartos muy extensos, afectan a gran masa del ventrículo izquierdo y básicamente pues cursan con un cuadro de shock cardiogénico, ¿vale? Con hipotensión, aumento de la presión pulmonar en cuña, oliguria, cirrosis metabólica, que suele ser mortal pues en pocos minutos, ¿vale? La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, típico también de pacientes mayores, hipertensos, con infartos muy extensos también en cara anterior, pues cursan básicamente con una parada, disociación electromecánica, hemopericardio y básicamente pues bueno, suelen ser mortales, salvo que esté ahí el cirujano y haga una pericardiocentesis a los 3 segundos, ¿vale? El cuadro que nos describen fundamentalmente con insuficiencia cardíaca que se establece de forma grave, más un soplo pansistólico a los 3 días más o menos del infarto, pues pueden ser dos cosas, ¿vale? O bien una insuficiencia mitral aguda en el contexto de la rotura de los músculos papilares, o bien pues el establecimiento de una comunicación interventricular por rotura del septo, ¿vale? Semiológicamente, pues efectivamente, IC más soplo pansistólico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? De dos maneras, ¿vale? Por un lado, ecográficamente. En primer lugar, lo que vamos a ver es un jet de regurgitación en el caso de la rotura de los músculos papilares versus pues, el paso de sangre entre las dos cavidades ventriculares. O si no, lo que podemos hacer es un estudio básicamente hemodinámico, ¿vale? Midiendo la oxigenación en las cavidades ventriculares. Va a haber una diferencia de oxigenación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho en el caso de que haya una comunicación interventricular que no va a estar presente en el caso de que haya una rotura de los músculos papilares, ¿vale? Y luego ya siendo un poco románticos, el tema del frémito, se dice en los libros que si hay una rotura del septo, pues bueno, que se va a notar ahí una vibración en el precordio, ¿vale? En este caso, como no tenemos frémito, pues nos vamos a la insuficiencia mitral por rotura de los músculos papilares. Respecto al verapamil, lo que habíamos comentado antes, acordaros, es un calcio antagonista no dihidroperidímico, ¿vale? Que hace varias cosas. En primer lugar, disminuye el automatismo del nódulo sinusal. Por tanto, primer check, tiene importante actividad inotrópica negativa. Por tanto, como que no apetece en los pacientes que tienen una FEBI deprimida, ¿vale? Por otro lado, es verdad que disminuye la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. Por tanto, induce farmacológicamente un bloqueo de primer grado, ¿vale? Alarga el PR. Pero ojo, porque no tiene efecto vasodilatador ni hipotensor y por tanto no conduce a una taquicardia refleja, ¿vale? Esto es típico de los calcioantagonistas dihidropiridímicos, ¿vale? Los hipinos.
Respecto al envejecimiento y los cambios que se producen, bueno, pues es verdad que aumenta la grasa corporal, es verdad que se altera el metabolismo de la glucosa, es verdad que se altera el sueño en la fase 4, pero ojo, porque a pesar de que aumentan los autoanticuerpos, pues la incidencia de enfermedades autoinmunes es más bajita que en pacientes jóvenes. Respecto a la neuralgia del trigémino, acordaros, ¿vale? Afecta fundamentalmente a mujeres por encima de los 50 años, ¿vale? Episodios de dolor lancinante muy intenso de segundos de duración en las 3 ramas del trigémino, fundamentalmente mandibular y maxilar. Ojo que en un paciente más joven hay que pensar que es un síntoma de otra cosa, por ejemplo, una placa de desmielinización, ¿vale? Lo han preguntado en el MIR de este año, dolor lancinante de muy corta duración, tiene puntos de gatillo y desaparece espontáneamente, pero ojo porque la exploración neurológica es rigurosamente normal. Repito, dolor muy intenso, lancinante de segundos de duración. Tratamiento de elección no es la fenitoína, es la carbamazepina. 80% de los casos en mayores de 50 años y en adultos jóvenes todo el mundo a pensar en síntoma de algo, ¿vale? Por ejemplo, un debut, una esclerosis múltiple. Niño pequeño de 2 años que tiene un bulto en la tripa, que además sobrepasa la línea media y que desde el punto de vista histológico sabemos que tiene rosetas. ¿Qué tiene? Pues es un neuroblastoma, ¿vale? Acordaos que es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia y que se caracteriza por la síntesis y secreción de catecolaminas. Esa pregunta es un poco difícil porque es verdad que la localización más frecuente no es el mediastino posterior, en realidad es la tercera más frecuente, la localización más frecuente son las glándulas suprarrenales, ¿vale? Y como todos los tumores tienen factores de buen pronóstico, por ejemplo, la presencia de un ADN triploide. Y ojo porque tiene un comportamiento bastante atípico y bastante poco predecible. De hecho, las remisiones espontáneas de este tipo de tumores son frecuentes y son especialmente frecuentes en menores de 1 año, ¿vale? Por eso la respuesta 4 es incorrecta. Y por eso, si me seguís, la opción 1 es correcta, ¿vale? Los programas de screening en general no tienen mucho sentido porque detectan los tumores más precoces, los niños pequeños, que son precisamente los que desaparecen, ¿vale? Sin embargo, los niños más mayores que tienen peor pronóstico, pues no se pillan a tiempo. Respecto a la estadística multivariable, ¿cómo se llama? Cuando empleamos una variable dependiente cuantitativa. Acordaros que en estadística predicción es regresión, ¿vale? Que es la relación matemática que calcula pronósticos de variables relacionadas entre sí a partir de valores de una o más variables, ¿vale? El análisis multivariable incluye y analiza 3 o más variables simultáneamente y son los modelos de regresión más habituales en ciencias de la salud. Lo que hace es valorar un fenómeno de salud, que es la variable dependiente, en virtud de una o más 3 o más variables simultáneamente, que son las variables independientes. Si la variable dependiente es cuantitativa, hablamos de regresión múltiple, ¿vale? Niveles de glucosa en sangre. Si hablamos de una categoría dicotómica, por ejemplo, presencia de diabetes, sí o no, es una regresión logística. Y si lo que medimos es tiempo transcurrido hasta el evento, por ejemplo, tiempo hasta el debut diabético, es una regresión de Cox. Respecto a la cardiotocografía y las desaceleraciones, acordaos que consiste básicamente en la medición de la frecuencia cardíaca fetal en relación con las contracciones uterinas. Varios tipos. Deceleración precoz, ¿vale? Es un descenso gradual de la frecuencia cardíaca fetal que se produce en espejo con respecto a la contracción uterina y que es un reflejo vagal del pequeñajo cuando cuando se comprime el cordón con la contracción uterina. Deceleraciones tardías de tipo 2, acordaos que son también en espejo con la contracción, pero tienen un pequeño decalaje. Se producen generalmente por alteración de la perfusión placentaria. Y las tipo 3, que son por las que nos preguntan, son disminuciones bruscas de la frecuencia cardíaca fetal que tienen una relación completamente anárquica con la contracción uterina, ¿vale? Y que se producen por compresiones del cordón, ¿vale? Opción 3, correcta. El útero de Kubeler, que es una infiltración hemática del miometrio por formación de un hematoma retroplacentario que cursa con DIP2, abrupto placenta, el desprendimiento de una placenta normalmente inserta también cursaría con deceleraciones tardías y el sufrimiento fetal grave tiene 3.500 patrones de cardiotocografía, desde el silencio, los patrones sinusoidales o, por ejemplo, también el tipo 3. Fijaros, tenemos una mujer a la que hemos sometido a una colecistectomía laparoscópica urgente y tenemos al anestesista jugando a los mandos con el capnógrafo. Y lo que veo básicamente es que en la curva de CO2 el gas empieza a aumentar. Acordaos que básicamente lo que hace la capnografía es representar los niveles de dióxido de carbono en la vía aérea, ¿vale? Que vienen a correlacionarse un poco con los niveles alveolares. Entonces sirve un poco al anestesista para monitorizar cómo va el tema del metabolismo, el transporte de oxígeno y la ventilación.
¿Qué circunstancias pueden hacer que aumenten los niveles de CO2 en la vía aérea? Pues que hay una producción excesiva, por ejemplo, en el contexto de una hipertermia, un exceso de metabolismo, una sepsis o si el paciente está convulsionando. También si hay una hiperinsuflación de CO2. Acordaos que la cirugía laparoscópica lo que hacemos para hinchar la tripa es CO2. Por tanto, tiene sentido que aumenten estas cirugías. O bien, igual que ocurre con las gasometrías, si el paciente está hipoventilando, también va a aumentar el CO2. Por tanto, la hipertermia maligna, el enfisema subcutáneo por meter más CO2 de la cuenta, o bien una sepsis, harán aumentar la curva, ¿vale? La única circunstancia en la que no va a aumentar el CO2 es en un tromboembolismo, porque ahí va a haber una disminución de la perfusión de los tejidos y una hiperventilación que eleva el carbónico. Escalas otra vez. Tenemos una abuelita de 81 años que está estupendamente y que sabemos que sube sola las escaleras. Nos da un poco de pereza hacerle el Barcel completo porque son muchas preguntas y queremos hacerle el mini Barcel. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues que os suene que el mini Barcel es una escala nueva que lo que quiere básicamente pues es evitar hacer la escala de Barcel completa a enfermos en los que tú ya de visu pues bueno, puedes intuir que funcionalmente están bien, ¿vale? La pregunta clave es si suben o bajan solo las escaleras, como es el caso de esta abuela, y si la respuesta es afirmativa, lo siguiente que hay que mirar es cómo se mueven de ágiles, ¿vale? Si se mueven ágilmente, asumimos que tienen un Barcel de 90 y nos olvidamos, ¿vale? Si no se mueven ágilmente, pues bueno, habría que hacer otra serie de preguntas que no vienen al caso, ¿vale? Pues la respuesta 4 en este caso, velocidad de la marcha, es la correcta. La causa más frecuente de col pulmonal, es decir, hipertrofia y dilatación ventricular derechas, secundaria a una hipertensión pulmonar que evoluciona en insuficiencia cardíaca derecha con congestión sistémica, es la limitación crónica del flujo aéreo, ¿vale? ¿Por qué? Por la hipoxia alveolar, ¿vale? Acordaos de las clases de fisiología, ¿vale? Reflejo arterial alveolar de oxígeno, ¿vale? El cuerpo es muy sabio y cuando tenemos una alteración de la ventilación, lo que hace es redistribuir el flujo básicamente a las zonas que están mejor ventiladas del pulmón para potenciar el intercambio gaseoso. Eso está bien para un rato, pero si la situación se mantiene durante semanas, se acabará estableciendo pues, alteraciones vasculares definitivas con fibrosis que llevan a una hipertensión pulmonar. Por tanto, el col pulmonar es una complicación frecuente de los pacientes EPOC que tienen bronquitis crónica. Y esto aquí de la cuestión de que estos pacientes está indicada la oxigenoterapia para evitar esa vasoconstricción por la hipoxemia alveolar para mantener una PO2 por encima de 60 miligramos de mercurio. Glucagón. Acordaros, ¿vale? El fantástico mundo del endocrino. Equilibrio estrecho entre la insulina y las hormonas contrainsulares, ¿vale? Acordaos que la insulina es la hormona postprandial por antonomasia, ¿vale? Es la hormona anabolizante por excelencia que induce pues, la síntesis de glucógeno, de ácidos grasos, de triacilglicéridos y de la síntesis proteica. Contrariamente tenemos las hormonas contrainsulares, entre las que está el glucagón, que son las hormonas del ayuno, las hormonas catabólicas, que lo que hacen es romper los depósitos de glucógeno, inducir la síntesis de glucosa a partir de otras materias primas e inducir pues, la rotura de los lípidos cuando hace falta un poco de sustento para comer. Entonces, en una situación de hipoglucemia, donde aumenta la disponibilidad de aminoácidos, se estimulan las células alfa pancreáticas para producir glucagón. El glucagón rompe los puentes del glucógeno, induce la síntesis de glucosa nueva a partir de precursores como los aminoácidos, induce también la cetogénesis, conduce a una situación de hiperglucemia que induce a la secreción por parte de las células beta pancreáticas de la secreción de insulina, ¿vale? Opción 3, correcta. ¿Cuál es el tipo más frecuente de melanoma en nuestro medio? Acordaros de la tablita mágica, el de extensión superficial, ¿vale? Es el característico de las exposiciones intermitentes al sol, es decir, las de la raza blanca, ¿vale? Es el que incide sobre nebus displásicos, localización típica, espalda en varones, mujer en las piernas, ¿vale? Acordaros también del léntigo maligno, la de los abuelitos con exposición crónica, que tiene una larga fase de crecimiento radial y que por tanto tiene mejor pronóstico, en contraposición al nodular, ¿vale? Que aparece en cualquier sitio y que tiene pronóstico infausto porque crece enseguida en sentido vertical, ¿vale? Aquí como una microchuleta, acordaros de las estrategias terapéuticas del melanoma metastásico, según tengamos el BRAF mutado o no mutado, ¿vale? Anti-MEC, anti-BRAF versus inmunoterapia. Como os había dicho, melanoma extensión superficial, el más frecuente, y acordaos de la expresión del espesor de Breslow, que es factor pronóstico. Respecto al ESMI, al acetato ulipristal para el manejo de los miomas uterinos, ¿qué es correcto? Bueno, pues que el acetato ulipristal es superior a los análogos de GnRH en la rapidez de conseguir la amenorrea, ¿vale? Es más rápido. El acetato ulipristal pertenece a una nueva familia de fármacos denominados moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Con los análogos de GnRH, la reducción de los miomas se mantiene hasta un mes después de cesar el tratamiento, mientras que con el acetato se mantienen hasta 6 meses. Y al contrario de lo que dice la opción 4, el acetato ulipristal no induce sofocos ni pérdida de masa ósea. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se ha asociado a ideación y conducta suicida?
Bueno, pues sí que se han asociado el belimumab, acordaros, fármaco relativamente novedoso, el lupus eritematoso sistémico, especialmente afectación, forma de nefritis lúpica. También se ha asociado el apremilast, inhibidor de la fosfodiesterasa 4, asociarlo con el Behçet o con la artritis psoriásica, y también el efavirenz, ¿vale?, que es un análogo nucleósido que está indicado en el tratamiento del VIH, pero no se ha asociado con ideación autolítica el abacavir, ¿vale? Es un otro antirretroviral que sí que tenéis que recordar, porque esto se hace en la práctica clínica, que se ha asociado con cuadros de sistémicos de hipersensibilidad, con afectación cutánea sistémica e incluso mortal, ¿vale? Y que incide especialmente en pacientes con SHLA positivo. De hecho, en todos los pacientes, cuando se les diagnostica, se les hace esta determinación. Fijaros, niño pequeñajo con neumonías de repetición, varios disputos con pseudomonas y estafilococo, lo cual no es habitual, pólipos nasales, diabetes y antecedentes de hileo meconial, ¿vale? Este niño te está diciendo que tiene una fibrosis quística a gritos, ¿vale? Acordaros, afectación del brazo largo del cromosoma 7, herencia autosómica recesiva, ya habíamos hablado de eliminación anormal del cloruro sódico por el sudor, afectación de glándulas exocrinas, insuficiencia pancreática, por tanto diarrea crónica con esteatorrea, secreciones muy espesas, por tanto azoospermia, y ojo, porque la diabetes mellitus es una afectación endocrina que se acaba dando en estadios muy tardíos y a un pequeño porcentaje de pacientes, ¿vale? El 8%. Respecto al tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica, pues es verdad que los nitratos disminuyen tanto la precarga como la poscarga porque hacen vasodilatación tanto venosa como arterial. Ojo, porque hay que dejar un intervalo libre, es verdad, porque inducen tolerancia. Metoprolol y esmolol son ejemplos de beta-bloqueantes cardioselectivos que podrían utilizarse en casos de asma severos o de diabetes. Correcto. Y es verdad que los calcioantagonistas no dihidropiridímicos, como el verapamilo, que ya os había contado, deben evitarse en pacientes con disfunción sistólica porque son inotrópicos negativos, ¿vale? Y si quedamos sin bomba, pues estamos fastidiados. Ojo con la ranolacina, que es un fármaco antianginoso recomendado en caso de resistencias de la sintomatología con tratamiento óptimo y que es muy interesante porque, a diferencia de los demás, no induce ni en la frecuencia cardíaca ni en la presión arterial, ¿vale? Respecto a la oftalmopatía infiltrativa de Graves, acordaros, un trastorno específico de la enfermedad de Graves-Basedow y que aparece independientemente del grado de hipertiroidismo. Por tanto, inicialmente puede aparecer sin hipertiroidismo. De hecho, hasta en un 5% de los pacientes el componente hipertiroideo no llega a manifestarse nunca y por eso, sobre todo si es unilateral, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades. Pero ojo que en cuanto a las manifestaciones clínicas, evidentemente hay exoftalmos, congestión vascular, epífora y ojo porque si haya paresia de oculomotores va a haber estrabismo y diplopia, ¿vale? Afectación sí. Opción 4, falsa. Fijaros, paciente de 70 años que está anticoagulado porque tiene una FA y en su día tuvo una CV, ¿vale? Tiene un INR que está en rango entre 2 y 3, correcto, y a pesar de todo tiene un infarto isquémico. ¿Qué hacemos con este buen hombre? Bueno, pues probablemente sea un buen candidato por un anticoagulante directo, ¿vale? Que sean de elección en estas situaciones. Evidentemente, primero, fibrilación auricular no valvular, es decir, que no tenga una estenosis de la mitral, que ya os digo yo que es rara, y en determinadas circunstancias clínicas, por ejemplo, que haya alergia al acenocumarol, pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico, pacientes que pues viven en una aldea lejana de la mano de Dios y que no pueden ir a controlarse el sintrón cada 3 días a la semana, que tampoco es tan raro, o bien si ha habido un fallo terapéutico a pesar del buen control, como es el caso de este paciente, ¿vale? Los nuevos anticoagulantes o los directos tienen varias ventajas, por ejemplo, que no requieren controles, por eso son adecuados en estos pacientes, tienen en general menor riesgo hemorrágico, aunque acordaros siempre de la limitación por dosis en pacientes con alteración de la función renal, ¿vale? Y hasta hace no mucho no tenían antídoto, pero ahora eso también lo tenemos, ¿vale? El lidelozumab o el andexanet alfa. Por tanto, en este señor, pues sustituiremos el acenocumarol por el Riva, el Apixa, el Davi o el edoxaban, el que más rabia os dé, ¿vale? Evidentemente no tenemos que añadir antiagregantes ni que a nadie tampoco se le ocurra o hacer antiagregación y anticoagulación al mismo tiempo, ¿vale? Esos son los pacientes que lleven stent durante los primeros meses. Acordaos la clasificación de Chat-Bax, ¿vale? Para medir el riesgo embolígeno de uno de los pacientes con FA. Acordaos que en el momento que el paciente tiene un accidente isquémico cerebral, directamente tiene indicación de anticoagular. Respecto a las alteraciones en el contexto de una enfermedad renal crónica, pues acordaros, no se produce la segunda hidroxilación de la vitamina D, por tanto disminuye la absorción intestinal de calcio y estos pacientes tienen hipocalcemia, desarrollan anorexia, náuseas y vómitos en estadios ya terminales en el contexto del síndrome urémico, muy típica la anemia normocítica, normocrómica, que es de etiología multifactorial, disminución de la EPO, ambiente urémico que destruye los hematíes.
Pero ojo con el fósforo, ¿vale? Disminuye su excreción, se produce una hiperfosforemia, que además aumenta el producto calcio-fósforo y contribuye a mantener la hipocalcemia. Respecto al maltrato en una mujer, fijaros, tenemos una señora que viene a la consulta que tiene claros signos de maltrato, sabemos que está siendo maltratada y nosotros ahora lo que nos planteamos es evitar que experimente nuevos episodios. Es decir, ¿qué tipo de prevención queremos establecer en esta mujer? Acordaos que la prevención consiste en evitar o disminuir un futuro y potencial daño con actividades que yo puedo desarrollar en el presente y que tiene pues varias acciones, ¿no? Bien reducir los factores de riesgo, evitando la aparición de la enfermedad, intentas detener su avance o bien atenúas las consecuencias una vez que el daño ya está establecido. En esta mujer que desgraciadamente ya está sufriendo maltrato, pues nos iríamos a una prevención terciaria, ¿vale? Evitamos complicaciones, intentamos recuperar la salud y evitar secuelas. Prevención secundaria, acordaos, es el diagnóstico precoz, mejorar pronóstico, identificación temprana. Prevención primaria, sobre individuos sanos, evitamos daños a individuos que están fuera de riesgo. Prevención cuaternaria, ojo con esta, los médicos somos muy malos, ¿vale? Evitar la iatrogenia. ¿Cuál es la oveja negra entre todas estas cardiopatías? Pues la única que es cianótica es la transposición de grandes vasos, ¿vale? El resto son acianóticas. Transposición de grandes vasos, acordaos, cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el periodo neonatal, al contrario del FALOT, de la primera pregunta, que era la más frecuente en la edad pediátrica en general. Se presenta muy precozmente en el primer día de vida. ¿En qué consiste? Que los circuitos pulmonar y sistémicos son paralelos, ¿vale? La aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Es incompatible con la vida, salvo que haya otro cortocircuito que resuelva pues el lío de vasos, ¿vale? Típicamente cianosis muy precoz y placa congestiva, ¿vale? El tratamiento, lo que hay que hacer es mantener el ductus arterioso permeable con prostaglandinas para hacer un tratamiento puente hasta que se haga una cirugía correctora en torno a los 3 meses de vida. Diagnóstico diferencial entre hipertensión esencial y la secundaria un feocromocitoma. Acordaros de endocrino, los feocromocitomas son tumores productores de catecolaminas que vienen del sistema simpático y del parasimpático. ¿Cómo se identifican? Pues porque sabemos que cursan con hiperproducción de catecolaminas y metanefrinas, como la normetanefrina, que se detectan tanto en plasma como en orina de 24 horas, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, ojo con las pruebas de imagen que nos ayudan a localizar una lesión, pero el diagnóstico es funcional, ¿vale? Tenemos que establecer la funcionalidad, la producción de hormonas. Por tanto, está muy bien la ecografía, el TAC o la resonancia, pero no nos diagnostican el feocromocitoma. La determinación de ácido vanilmandélico, ¿vale? Para el neuroblastoma, no para el feocromocitoma. Valorar la tensión arterial con los cambios posturales no tiene ningún tipo de sentido porque el 50% de los feocromocitomas tienen hipotensión ortostática, luego estamos igual. Aunque se utiliza cada vez menos, puede ser interesante hacer la prueba de supresión con clonidina, porque os había contado que la clonidina es un antagonista funcional de los receptores adrenérgicos, lo que hace es suprimir la formación o la liberación de noradrenalina. Si yo le doy clonidina al paisano y sigue teniendo noradrenalina circulando, es porque está produciendo el tumor. Cada oveja con su pareja. Microscopio de campo oscuro nos permite ver espiroquetas como la leptospira. La tinta china nos ayuda a ver la cápsula del criptococo. La inmunofluorescencia directa nos ayuda a ver a la legionela neumófila. Ojo con la gota gruesa, que no vale para leptospira, acordaos de la malaria con el plasmodium o las borrelias. Respecto a los Barbies, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente? Acordaros, una sedación profunda y muy difícilmente antagonizable que a más de uno la ha llevado al otro barrio, ¿vale? Siguiente, concepto archiconocido del MIR, que preguntan prácticamente todos los años, y que últimamente pues está bastante missing, ¿vale? Raza negra, adenopatías ciliares bilaterales, eritema nodoso, visión borrosa porque tiene uveitis, parálisis facial, que vamos a decir que es bilateral, afectación pulmonar, y un tratamiento X que tiene efectos adversos. Esta persona tiene una sarcoidosis, ¿vale? Acordaos, afectación granulomatosa, benigna, sistémica, más típica en la raza negra, pacientes jóvenes, 4 autolimitado. Tratamiento, cositas así un poco light, eritema nodoso y las artralgias, nos vamos a los AINES. De elección, con afectación radiológica por encima del estadio 2, con las adenopatías y la afectación parenquimatosa, corticoides. Acordaos que los corticoides tienen efectos adversos, ¿vale? Hay veces que hay que ahorrar corticoides. Y ahí nos vamos a otras terapias, ¿vale? Como por ejemplo el metrotexate. Por tanto, indometacina y oxifenbutazona se nos quedan un poco cortas, la prednisona es lo que le estamos dando y le está dando efectos adversos, pues nos vamos al metrotexate. Acordaros, sarcoidosis, granulomas no casificantes, benigna, autolimitada,
adenopatías ciliares bilaterales, cociente CD4, CD8 mayor de 3,5, la ECA sale en todos los libros, no vale para nada. Respecto al segundo carcinoma de tiroides más frecuente, que es el carcinoma folicular, acordaros, es el que está mejor diferenciado. Está tan diferenciado que si hacemos una PAF, lo único que vamos a ver es tejido tiroideo normal, por tanto no nos vale para el diagnóstico. Lo que hay que demostrar es que tiene afectación con infiltración capsular, vascular o del parénquima adyacente, ¿vale? Es el más diferenciado y está encapsulado. Está tan bien diferenciado que produce hormonas tiroideas y de hecho puede debutar como una tirotoxicosis, ¿vale? Incide sobre todo en pacientes mayores, de edad avanzada y tiene crecimiento lento. Ojo con la diseminación que es hematógena, ¿vale? La diseminación linfática es la del papilar. Venga. ¿Qué podemos? Fijaros, pregunta para los oftalmólogos. Respecto al aspecto de las papilas no granulomatosas, ¿vale? El cuadrante que fisiológicamente del anillo neuroretiniano suele ser más grueso, pues bueno, hay que acordarse por la regla del ISENT, ¿vale? Es el inferior. Suele ser más grueso que el superior, que a su vez es más grueso que el nasal y que temporal, ¿vale? ¿Cuál es la importancia práctica de esto? Pues que, bueno, esto lo saben los oftalmólogos y las alteraciones en el grosor de los cuadrantes pues pueden ser sugestivos de una alteración incipiente en el contexto de una afectación glaucomatosa, sin más. Respecto al carbón activado para el manejo de las intoxicaciones, acordaros que disminuye la absorción del tóxico y por eso tiene sentido que tengamos que darlo en la primera hora tras la ingesta, antes de que absorbamos ese tóxico, ¿vale? La dosificación es esta que pone aquí, 1 gramo por kilo de peso, y ojo, porque su principal efecto secundario es la broncoaspiración, por eso los pacientes tienen que estar despiertos, no vale en un paciente inconsciente, y el estreñimiento, no la diarrea. Fijaros, chico con retinoblastoma bilateral, que a los 15 años además pues tiene una lesión lítica en el fémur distal izquierdo. ¿Qué puede ser? Acordaos que el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia, ¿vale? Diagnóstico precoz con leucocoria, pupila blanca, lesión excrescente, blanquecina en el fondo de ojo. Ojo, valga la redundancia, que cuando son hereditarios típicamente se deben a la mutación del gen del retinoblastoma, debutan más precozmente, son bilaterales y generalmente múltiples. Acordaos que se asocia a otros tumores como los pinealomas, los sarcomas de partes blandas. Se diagnostica, se estadifica mediante TAC por la presencia de calcificaciones y se trata con quimiorreducción. Otro de los tumores con los que se asocia es el osteosarcoma, ¿vale? Opción 1, correcta. Acordaos del sarcoma de Ewing, que preguntaron este año en el MIR, tumor neuroendocrino, afectación de diáfisis de huesos largos de extremidades inferiores, radiológicamente capas de cebolla, esquimio y radiosensible. Osteocondroma, tumor benigno óseo más frecuente, crecimiento excrescente en cartílagos de crecimiento, compresión de estructuras adyacentes. Y las metas óseas, tumores malignos más frecuentes, sobre todo mayores de 50 años. Ojo al dato, la forma de presentación más frecuente de la artritis psoriásica, que no os pillen, es la poliartritis simétrica, ¿vale? Seguida de la asimétrica, seguida de la forma espondilítica, seguida de la mutilante y de la afectación exclusiva de interfalángicas distales con onicopatía, ¿vale? Y para rizar más el rizo, porque siempre tiene que haber una pega, acordaros que esta forma simétrica es muy parecida a la artritis reumatoide, no tiene nódulos subcutáneos y tiene onicodistrofia, pero ojo porque 1/4 de los pacientes tiene factor reumatoide positivo, es decir, un 10% de los pacientes con artritis psoriásica son factor reumatoide positivo, ¿vale? Os dejo aquí la chuleta con los fármacos maravillosos a memorizar. Y fijaos que se pregunta, ¿vale? En este caso en el MIR fueron buenos, factor reumatoide y anticuerpos antibiótico cítrico citrulinado negativo, ¿vale? Seguimos respecto a las distribuciones de probabilidad. Acordaros, ¿vale? La mayoría de las variables estudiadas en ciencias de la salud siguen una distribución normal, ¿vale? Las de las cuantitativas continuas. Tiene forma campaniforme, es mesocúrtica, es decir, ni es muy plana ni es muy picuda. Es simétrica respecto a un punto central en el que coinciden la media, la mediana y la moda, es decir, el valor medio, el valor más frecuente y el que deja el 50% de la distribución a cada lado. Acordaos que tiene una única moda y que viene definida por la distancia entre el centro y un punto de inflexión que se llama desviación estándar, sabiendo que lo tenéis grabado a fuego, que el 95% de los valores de la distribución se encuentran en el intervalo comprendido entre la media y las dos desviaciones estándar.
Por tanto, la distribución normal es unimodal y simétrica, correcto. Viene definida por la media aritmética y la desviación estándar, correcto. Ojo que cuando las variables son dicotómicas siguen distribuciones binomiales y ojo con la opción 3. La distribución discreta de Poisson se llama también ley de los sucesos raros, ¿vale? Por tanto, es una distribución binomial en la que la muestra n es muy grande y el suceso que estamos estudiando es muy poco frecuente, ¿vale? De frecuencia muy baja. Dapagliflozina y SGLT2 y sus indicaciones, que imagino que habréis repasado esta semana en endocrino, ¿vale? Ojo con estos fármacos, están muy de moda, los laboratorios pagan mucho, quieren que lo sepáis, así que os los van a preguntar en el MIR, ¿vale? Aparte del tema de la diabetes, que tenéis más que dominado, acordaros que están incluidos ya en las guías de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Que se incluyen dentro de ese manejo holístico y bloqueo neurohormonal de la IC. Por tanto, es correcto que los pacientes diabéticos, bueno, está indicado el tratamiento de la diabetes tipo 2 para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, correcto, y que también está indicado en los pacientes diabéticos que tienen factores de riesgo cardiovascular, correcto. Ojo con la opción 1, que también es verdadera, en pacientes con fiebre disminuida y clínica DIC, está indicado independientemente que tengan diabetes o no tengan diabetes, ¿vale? Otra indicación muy importante de los ISGLT2, pacientes con enfermedad renal crónica, pero en el contexto de la DAPA, acordaos que el filtrado sí que es una limitación, ¿vale? No tiene sentido darlo por debajo de los 30 mililitros hora. Estudios observacionales, ya hemos hablado de ellos, ¿vale? El investigador no asigna la exposición. En este caso queremos saber si el virus Zika puede tener algún tipo de relación con el desarrollo de hidrocefalia en niños brasileños. ¿Qué se hace? Se coge a madres de niños que han tenido hidrocefalia y se les interroga respecto a la exposición al virus Zika. Y luego haces lo propio con madres de niños que no tienen hidrocefalia, para valorar si el virus Zika se asocia o no a este tipo de enfermedad. Básicamente lo que están haciendo es un estudio de casos y controles, ¿vale? Cogemos niño caso, microcefalia, niño control y valoramos la prevalencia de exposición, en este caso al virus Zika, ¿vale? Relación mediante odds ratio. Caso contrario, si cogiéramos a las madres antes de parir y la siguiéramos a lo largo del tiempo y comparáramos la incidencia diferencial de microcefalia en virtud de que les picara o no el mosquito, haríamos un estudio de cohortes, ¿vale? Por tanto, descartamos las opciones 1 y 2, ¿vale? El matiz de prospectivo-retrospectivo, acordaos que tiene que ver con la presencia o ausencia de enfermedad en el momento del comienzo del estudio, y entre las otras dos opciones nos quedamos con la 4, es un casos y controles de toda la vida, ¿vale? Los casos y controles anidados, acordaos que son aquellos en los que los casos son participantes de un estudio previo de cohortes que desarrollan luego la enfermedad. Respecto al número básico de reproducción o R0, quedaos con la idea que es una medición de la transmisibilidad intrínseca de una enfermedad infectocontagiosa, ¿vale? Lo que hace es medir la cifra media de casos secundarios generados por un caso primario en una población que es completamente susceptible. Por tanto, el R0 no mide letalidad, sino, como os digo, contagiosidad. Es directamente proporcional a la contagiosidad del microorganismo. El MIDE tiene en cuenta la variabilidad del riesgo de contagiarse de la población, ¿vale? No de los individuos. Y como curiosidad, pues es verdad que el coronavirus tiene un R0 que es inferior al de otros virus, como por ejemplo el sarampión. Pues muy bien. Fijaros, tenemos un ensayo clínico aleatorizado, ¿vale? Que tiene muchos participantes. De hecho, tenemos 3.000 participantes en cada brazo, que están mirando efectos cardiovasculares en virtud de que tengamos un fármaco nuevo o el convencional. En un momento dado, paramos el estudio, hacemos un análisis intermedio y vemos que la diferencia de incidencia está entre un 1% versus un 1,7%, con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué tengo que hacer yo con estos datos? Bueno, acordaos que los análisis intermedios son análisis que se hacen previos al análisis formal y definitivo de un estudio, ¿vale? Se utilizan sobre todo para evaluar la eficacia y la seguridad de la intervención, para intentar disminuir costes y riesgos, ¿vale? Ojo, porque pueden generar cambios en las conclusiones y por eso tienen que hacerse de forma rigurosa mediante un comité de monitorización de datos. ¿Por qué? Porque pueden suponer que se detenga el estudio en un momento dado. ¿Qué puede hacer que detengamos un estudio? Pues que veamos que un tratamiento es claramente mejor que el otro, que sea poco probable demostrar que el tratamiento experimental es mejor, que evidentemente haya reacciones adversas graves, que se nos acabe la pela, o que haya problemas éticos, ¿vale? Cuando los resultados del análisis no son lo suficientemente robustos o no existe una diferencia clínica relevante, no hay que parar el ensayo, ¿vale? Hay que seguir adelante. En este caso tenemos una diferencia estadísticamente significativa, pero hablamos de un 1% versus un 1,7%, o sea, 21 pacientes de diferencia en un magma de 6.000 pacientes, ¿vale? No tiene relevancia clínica, hay que seguir con el ensayo.
Respecto a los errores tipo 2, acordaros, es la probabilidad asumida de equivocarme, no detectar una diferencia que en realidad existe, ¿vale? Es estar ciego. Acordaros que es el complementario de la potencia del estudio. Por tanto, cuanto mayor sea el error tipo beta, menor será la potencia y, por tanto, se dificultará que detecte como factor de riesgo un factor incluso en el caso de que lo sea, ¿vale? La circunstancia que facilite que detecte como factor de riesgo algo que no es un factor de riesgo, o sea, que me pase de lista, es el error tipo 1 o de tipo alfa. Respecto a los ensayos clínicos, fijaros, si en un ensayo clínico los sujetos fueron estandarizados en función de variables como edad, sexo, se habrán evitado sesgos de confusión. Correcto, ¿vale? Acordaos que el sesgo de confusión es una variable que influye sobre los resultados de las intervenciones y que no se distribuye de forma homogénea. Tenemos varias formas de oponernos a él, con restricción, emparejamiento o análisis estratificado. Es fundamental conocer si se han utilizado técnicas de enmascaramiento porque, en caso negativo, pues pueden existir sesgos de información. Correcto. Es verdad que el empleo de placebo solo estaría justificado en aquellas patologías en las que no exista un tratamiento de referencia, evidentemente, ¿vale? No hay que privar a ningún grupo del mejor tratamiento disponible porque queda un poco feo, ¿vale? Acordaros que, evidentemente, lo primero que hay que hacer con un paciente que vas a incluir en un ensayo clínico es que firme el consentimiento informado, ¿vale? Se firma antes de la aleatorización y de la asignación de tratamientos. Acordaos que el ensayo clínico aleatorizado evalúa la eficacia de una intervención en humanos y es el mejor estudio para establecer una asociación causal. Fijaros, estamos comparando dos tratamientos, en este caso para disminuir el reflujo gastroesofágico, ¿vale? Y lo que queremos valorar es cuántos pacientes habría que tratar con una nueva intervención para evitar un caso de esofagitis. O sea que básicamente lo que nos está preguntando es el número necesario para tratar, ¿vale? NT. Muchas veces preguntado en el MIR, ¿vale? Número de pacientes que es necesario tratar para evitar un solo caso de enfermedad. Acordaos que es el inverso al riesgo atribuible en expuestos, ¿vale? Es decir, 1 partido de la diferencia entre incidencias, ¿vale? 1 partido de diferencia de 0,30 a 0,15, 6,6, ¿vale? Entre 6 y 7. Opción 3, correcta. Tenemos un paciente malito ingresado en la UCI con infarto agudo de miocardio. En un momento dado empieza con un estreñimiento agudo y dolor cólico. Tiene distensión de asas en el intestino delgado en la placa y luego, por magia potagia, al cabo de unos días, el paciente mejora espontáneamente. ¿Qué tiene? Yo os digo yo que no tiene un infarto mesentérico, ¿vale? Acordaos, falta de aporte de arteria mesentérica superior, diagnóstico mediante angiotac, mortal si no se mete en quirófano corriendo, ¿vale? Colitis isquémica es la forma más común de isquemia gastrointestinal, muy típica en pacientes con riesgo cardiovascular. Acordaos, rectorragia, dolor abdominal, diagnóstico mediante colonoscopia. Probablemente lo que tiene este señor es un síndrome de Ogilvy, ¿vale? Es una pseudoobstrucción aguda del colon, es un trastorno funcional intestinal, generalmente reactivo a situaciones de pacientes enfermos, ¿vale? Muy típico en los hospitales, alteraciones hidroelectrolíticas les van fatal a los intestinos y también por situaciones críticas, ¿vale? En casos muy graves, si no mejora espontáneamente, se puede recurrir pues a la colonoscopia descompresiva y a las alteraciones hidroelectrolíticas. Los estudios de costes de la enfermedad, ¿qué son? Pues son evaluaciones económicas que son incompletas, ¿vale? Porque solo toman en cuenta, en este caso, los costes, ¿vale? No miden perspectiva coste-resultado simultáneamente. Cuando los resultados se valoran en unidades naturales, acordaos que hablamos de estudios coste-efectividad, cuando hablamos de unidades ajustadas como resultado, hablamos de estudios coste-utilidad. Los costes indirectos son los que miden las pérdidas de productividad y aquellos que reflejan aspectos como la ansiedad, el dolor, la preocupación del paciente son los costes intangibles. Fijaros, paciente fumador, que en el contexto de un análisis incidental, pues ve que tiene un poquitillo de anemia, tiene un poco de alteración de pruebas de función hepática y un poco tocada de la función renal. Y sobre todo, lo más llamativo, tiene en la prueba de imagen una lesión bastante grande en uno de los riñones. ¿Qué hacemos con él? Bueno, acordaos, hay que considerar como cancerosa toda tumoración sólida en un riñón, ¿vale? Es un tumor hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer en la mayor parte de los casos? Pues irnos a una intervención, ¿vale? Hay que hacer una resección porque tiene valor tanto diagnóstico como terapéutico, ¿vale? Hay que hacer una nefrectomía radical porque los estudios de extensión no hay ningún hallazgo radiológico y aunque lo hubiera, efectivamente, como no presenta ningún dato de mal pronóstico, la cirugía aporta beneficio claro, ¿vale? No hay que hacer estudios funcionales y, ojo, porque las deficiencias hepáticas no se producen por compresiones extrínsecas, sino por una alteración funcional producida por el propio tumor, ¿vale? Se llama síndrome de Stauffer.
Acordaos que en estos tumores no se estila mucho el tema de las biopsias, ¿vale? Solo en casos muy concretos, pacientes monorrenos o bien que tengan lesiones muy chiquitillas. Y ojo, porque la citología de orina se utiliza para las neos vesicales y los riñones no tienen marcadores a día de hoy séricos, ¿vale? Adenocarcinoma de células claras, acordaos exéresis de elección, acordaos también del síndrome de Stauffer, alteración de pruebas de función hepática en el contexto de efecto hepatotóxico del propio tumor. Paciente de 14 años que tiene un drenaje purulento a nivel de la región preauricular y que, haciendo una exploración, vemos que tiene también una fístula a nivel del cuello. ¿Qué tiene? Bueno, lo primero no os lo digo luego, lo que tiene es una fístula del primer arco branquial, ¿vale? Es una formación congénita que es bastante infrecuente en un tejido que deriva del ectodermo, que regresa mal y que lo que crea pues es una fístula que va desde el conducto auditivo externo hasta la región anterior del esternocleidomastoideo y que básicamente da clínica en forma de infecciones de repetición y que hay que extirpar, ¿vale? Para que no dé complicaciones. Lo que os iba a decir antes y más importante, acordaros, no rayarse, las adenopatías son las masas cervicales más frecuentes, ¿vale? Es lo más característico, lo más típico que vais a encontrar en la práctica clínica. Pero luego hay cosas raras, que son las que les gusta preguntar, ¿vale? Por ejemplo, la actinomicosis cervical crónica, acordaos, infección crónica, bacilos gram positivos, filamentosos, ramificados, muy malolientes, en pacientes con mala higiene bucal, traumatismos o bien radiados en esa zona, ¿vale? Acordaos, muy típicos los gránulos de azufre, tratamiento con penicilinas. Parotiditis crónica bacteriana en pacientes con cialectasias causada por S. aureus y acordaros que lo vimos en las primeras preguntas, adenitis cervical crónica por escrófula, infección tuberculosa ganglionar, típicamente material gaseoso, aunque acordaos que no es patognomónico, con reacción tuberculínica muy positiva. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? También para el trivial. Pues de acuerdo con la hipótesis de Lyon, que dice que se produce una inactivación azarosa de uno de los cromosomas X en las células somáticas, pues es una condensación de la cromatina fruto de la inactivación de uno de los cromosomas X en la hembra. Dicho de otra manera, las hembras tenemos 2 cromosomas X. Nos sobra material genético, así que aleatoriamente nuestras células inactivan uno de los cromosomas. Paciente joven con odinofagia, halitosis y pérdida de 6 kilos de peso, que, ojo, no fuma ni bebe, que tiene un aumento de la amígdala palatina con una pequeña ulceración que no cura. No tiene adenopatías cervicales. Hay que sospechar siempre en estos casos, acordaros, una neo de orofaringe, ¿vale? Los más típicos son los carcinomas epidermoides, los más frecuentes, que está en estadio localizado. ¿Cuál es el principal factor pronóstico en este caso? Acordaros siempre, principales factores de riesgo, pacientes mayores, fumadores y con ingesta enólica, es la presencia o no de adenopatías, pero en pacientes jóvenes y que no tienen los factores de riesgo típicos, pues va a ser la presencia del virus del papiloma humano, ¿vale? Está preguntada un poco rara la pregunta, pero sí, ¿vale? Jóvenes, es decir, factores de riesgo, mejor pronóstico. En caso de que no hubiera virus del papiloma humano, como digo, el principal factor pronóstico son las adenopatías. Fijaros, tenemos un niño básicamente inatento, con hiperactividad y impulsividad, que lo presenta en múltiples contextos de su vida y que interfieren en su funcionamiento, o sea que básicamente lo que tiene es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Acordaos que es un trastorno típico de la edad pediátrica, aunque cada vez se están haciendo más diagnósticos tardíos en la edad adulta, sustrato fisiopatológico fundamental, alteración de las vías dopaminérgicas, ¿vale? Sustrato, como la mayor parte de las enfermedades, pues un poco de herencia y un poco de ambiente, ¿vale? Respecto al tratamiento, esta pregunta que es horrible, acordaros de elección las anfetaminas, ¿vale? El metilfenidato, que aumenta la disponibilidad de dopamina, y también la lisdexanfetamina y la dexanfetamina, pues correcta también, ¿vale? Acordaos, la guanfacina, que os recuerde la clonidina, es también un agonista selectivo de los receptores alfa-2. Y habíamos dicho en otra pregunta que también se podía utilizar, aunque de tercera o cuarta línea, ¿vale? Lo que es falso es que la atomoxetina sea un inhibidor de la recaptación de serotonina, es de noradrenalina. Fijaros, tenemos un huelito que tratamos con el hidroclorotiazida que ha tenido una caída casual. ¿Qué intervenciones puedo aportarle yo a este señor para que no se vuelva a caer? Bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es trabajar en el ambiente del paciente, pues evitar en los pacientes mayores pues la presencia de obstáculos en las habitaciones, muebles, esquinas mal colocadas, alfombras, que los sitios estén bien colocados y luego pues trabajar con ellos, ¿vale? Intentar que sean lo más autónomos posibles, como por ejemplo pues el entrenamiento cognitivo o de la marcha. Por Dios, que a nadie se le ocurra doparme a los pacientes para que no se caigan, ¿vale? De hecho existe una correlación directa, y esto grabadoslo a fuego, entre el número de fármacos que consumen los abuelos y la frecuencia de caídas, ¿vale? Especialmente los sedantes, nos encanta darles benzodiazepinas a los pacientes mayores, por favor, que disminuyen los reflejos y el sensorio, y ojo con los diuréticos y los hipotensores porque son muy frecuentes, ¿vale?
Es muy importante, porque es un problema de salud, luego así vienen las fracturas de cadera, y es tan importante que lo preguntan en el MIR con bastante frecuencia, ¿vale? Dentro de los factores que predisponen a las caídas está la polifarmacia, ¿vale? Mucho cuidado con nuestros abuelos. Venga, 25 y nos vamos. 20 años, cuadro extrapiramidal, alteración de pruebas de función hepática y elevación de cobre urinario, que tiene una enfermedad de Wilson, ¿vale? Acordaos de enfermedad autosómica recesiva, cromosoma 13, alteración del metabolismo del cobre. ¿En qué consiste básicamente? Se altera el metabolismo del cobre, el cobre se acumula en los tejidos, hay un mal procesamiento del mismo con exceso que se intenta eliminar en orina, ¿vale? Por eso la concentración urinaria está elevada. El cobre, a su vez, se tiene que transportar en plasma en una serie de proteínas, ¿vale? Como la ceruloplasmina. ¿Qué pasa? Que como se une al cobre en exceso, su catabolismo se aumenta y la ceruloplasmina disminuye en plasma porque se elimina. La concentración plasmática de cobre libre en plasma está baja, ¿vale? Porque la mayor parte del cobre va unido a la ceruloplasmina. Acordaos, ceruloplasmina baja, alteración de las transaminasas, cobre en orina 24 horas elevado. Acordaos los anillos de Kaiser-Fleischer, que no son patognomónicos, pero son muy sugestivos de afectación neurológica. Acordaos también enfermedad de Wilson, alteración de pruebas de función hepática y cuadro extrapiramidal en un paciente joven. Afectación cardíaca tumoral. Los tumores cardíacos más frecuentes son las metástasis, no los primarios. La localización más frecuente de los mixomas es la aurícula izquierda, no la derecha. Los fibroblastomas no solo son muy frecuentes en los músculos papilares, sino que es el tumor que más comúnmente tiene ubicación valvular y de hecho requiere diagnóstico diferencial con una verruga de una endocarditis. Es verdad que la causa más frecuente de afectación pericárdica tumoral es la invasión directa procedente de un cáncer torácico como el del pulmón. Niño de 2 años con una taquicardia ventricular persistente, ¿qué puede tener? Pues no va a tener un mixoma, ¿vale? Tumor primario más frecuente, 95% aurícula, sobre todo izquierda. Pensad en mujeres, tercera, sexta década de la vida. Tríada clínica, embolias, obstrucción, síndrome general con cuadro cuadro obstructivo que varía según la postura de la paciente, ¿vale? Porque se mueve. Los sarcomas son los malignos primarios más frecuentes, ojo, con pacientes jóvenes, localización ventricular. El tumor por el que nos están preguntando es el rhabdomioma, ¿vale? Que se manifiesta en forma de nódulos en paredes de cavidades cardíacas que se pueden asociar a la esclerosis tuberosa y que debutan en forma de taquicardias ventriculares en niños pequeñitos. Cirugía profiláctica consiste básicamente en la extirpación de un órgano o de un tejido que no tiene signos de cáncer antes de que desarrolle un tumor. ¿Cuándo tiene sentido hacerlo? Pues en síndromes en los que sabemos que tiene una historia natural que está ya muy claramente definida con un elevadísimo riesgo de malignización. Por ejemplo, en la mutación del BRCA, acordaros, cáncer de mama y ovario hereditario, indicada la mastectomía y la anesectomía bilaterales, las poliposis adenomatosas familiares, ¿vale? Y asociadas al cáncer colorectal, estaría indicada la colectomía. Síndrome de MEN2B, ferocromocitoma, ganglioneuromatosis y sobre todo carcinoma medular de tiroides, ¿vale? En pacientes que tienen oncogen RET positivo, acordaos, tiroidectomía profiláctica en la infancia, en todos los familiares de primer grado. No tiene sentido hacer una cirugía profiláctica en el síndrome de Li-Fraumeni, que causa con una alteración del P53 de herencia autosómica dominante, porque efectivamente estos pacientes tienen muchísimos tumores, pero a diferentes niveles, con una afectación que es sumamente variada y es imposible pues determinar dónde va a caer la lotería, ¿vale? Estos pacientes hay que hacerles seguimiento estrecho, pero desgraciadamente no podemos ofertarles nada concreto. Respecto al maltrato infantil, fijaros, consiste en el daño a la salud, el desarrollo y la dignidad de un niño pequeño, cualquier intervención que no sea accidental y que provoque daño o enfermedad en un niño y que lo coloque en una situación de grave riesgo, ¿vale? ¿Qué datos nos pueden hacer pensar en que un niño puede estar sufriendo maltrato infantil? Pues bueno, una serie de manifestaciones que se pueden ver pues a la mera exploración, ¿no? Pues niños con retraso ponderal, que no tengan mala higiene, tengan caries, niños malnutridos en nuestro ambiente, o bien que tengan, pues bueno, por ejemplo, alopecias localizadas, ¿no? O bien comportamientos que sean un poco extraños, ¿no? Pues padres que no vacunan a los niños, que los ves como descuidados, que te cuentan historias que luego no se correlacionan con lo que tú encuentras, ¿vale? A la hora de hacer exploraciones sí que es verdad que hay una serie de lesiones que son más o menos características y que nos tienen que poner un poco sobre aviso. Por ejemplo, la presencia de quimosis con formas geométricas, que son sugestivas de haber cascado pues, con objetos de determinadas formas. La presencia de quemaduras profundas, sobre todo si son frecuentes, son múltiples, son reiteradas.
La presencia de hematomas subdurales en niños muy chiquitillos, generalmente por zarandeos o por golpes. Y ojo, porque las fracturas características del maltrato infantil no son las diafisarias, sino las metafisarias, ¿vale? Las llamadas en asa de balde, que se producen por arrancamiento. Fijaos, un cuadro de anafilaxia, una niña pequeñaja, después de una picadura empieza con estridor, disnea, secreción nasal, dificultad respiratoria, un edema brutal en labios y en lengua, se pone hipotensa, llegan los servicios de emergencia que adecuadamente sospechan una anafilaxia y le ponen adrenalina intramuscular. La niña mejora hemodinámicamente, pero sigue con mucho broncoespasmo. Como no termina de mejorar, se le vuelve a dar otra dosis de adrenalina, pero la niña sigue fatalítica. ¿Qué podemos hacer para intentar tratar este broncoespasmo resistente? Acordaros, ¿vale? Adrenalina, fármaco de elección, la etapa inicial de la anafilaxia, vía de elección es la intramuscular, ¿vale? Porque tiene muy buena tasa de absorción y actúa muy rápidamente. Acordaros también que está muy de moda la triptasa sérica, determinación ante la sospecha. En cuanto a las manifestaciones, como os decía, el broncoespasmo, es verdad que puede resolverse con la adrenalina, pero si no mejora y se repite la dosis de adrenalina y el paciente no mejora, tenemos que buscar otros recursos, ¿vale? Broncodilatadores, beta-2 agonistas, aminofilina o corticoides sistémicos, ¿vale? En caso, evidentemente, de que tampoco mejore, pues hay que hacer ya un manejo avanzado de la vía aérea con intubación, pues básicamente y conectarlo a un ventilador, ¿vale? Un pequeño matiz, si un paciente está en tratamiento previo con beta bloqueantes, los beta-2 agonistas como que no, ¿vale? Se puede intentar darles glucagón y luego que sepáis que los corticoides por boca, los antihistamínicos, no tienen papel en la anafilaxia aguda, sino que se utilizan también a título preventivo, ¿vale? Porque tienen, se lo diré, cierta latencia. Por tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es darle una dosis de carga de beta-2 y de corticoides parenterales, ¿vale? El glucagón en esta niña, que asumo que no está en tratamiento con beta bloqueantes, tampoco tiene mucho sentido. Ya le hemos dado 25 dosis de adrenalina, vamos a dejar de insistir. Y evidentemente, si la niña no mejora, pues tendremos que irnos a una intubación, ¿vale? Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, acordaros, ¿vale? Inflamación el sistema gastrointestinal que cursa con brotes recurrentes de pues, inflamación intestinal que mejoran y que van y vienen, ¿vale? Dos espectros fundamentales, el Crohn y la colitis ulcerosa, ¿vale? Acordaos, el Crohn es la más extensa, desde la boca hasta el ano, sobre todo afectación ileocólica, ¿vale? Clínicamente más diarrea, tenesmo, masa palpable, tendencia a fistulizar, hacer lesiones profundas en las mucosas que dan lugar a estas imágenes tan típicas de mucosa en empedrado, con zonas sanas junto con zonas afectadas, formación de úlceras aftosas, acordados a la afectación transmural y discontinua, ¿vale? Son patognomónicos desde el punto de vista anatopatológico los granulomas epiteloides. Colitis ulcerosa, afectación generalmente que se inicia en el recto y que asciende proximalmente hasta llegar generalmente al ileum, ¿vale? Mayor riesgo de malignización, acordados que la afectación generalmente es más mucosa y es más continua. Más superficial, muy típico el hallazgo de los pseudopólipos, que son básicamente excrescencias de la mucosa que se producen, que traducen la reparación mantenida, y también es muy característica la presencia de abscesos crípticos, ¿vale? Que han preguntado en el MIR de este año. Es más frecuente la colitis ulcerosa que la enfermedad de Crohn la presencia de pseudopólipos, mientras que la fibrosis, el patrón empedrado, las fisuras y las fístulas son más típicas del Crohn. Respecto a la orbitopatía tiroidea, que ya habíamos visto antes, una mujer de 35 años que está hipertiroidea perdida, con intolerancia al calor, sudoración, pérdida de peso involuntaria, temblor, vamos, que está como yo, básicamente. Y a mayores, pues tiene retracción palpebral, mirada de asombro, quemosis y proptosis, ¿vale? Ya sabemos que tiene una enfermedad de Graves y que tiene una oftalmopatía tiroidea, pero queremos saber la gravedad. Sabemos además que no tiene alteración de la motilidad ocular ni pérdida de visión. Bueno, pues conforme a una de las 25.000 escalas que hay para valorar la afectación, como curiosidad, está la escala NO-SPECS, ¿vale? Que va sumando puntos a medida que avanza la afectación, ¿vale? Va desde la clase 0, paciente totalmente asintomático, hasta afectación de los tejidos blandos, la proptosis que tiene esta mujer, afectación de oculomotores o incluso pérdida de la agudeza visual, ¿vale? En este caso la mujer tiene proptosis, pues 3, ¿vale? Respecto a los pacientes somatiformes que habíamos visto antes, acordaos, pues consiste en la presencia de síntomas orgánicos en ausencia de enfermedad física, siendo causa de gran malestar, disfunción y cambios en el comportamiento, ¿vale? Esos pacientes no tienen un sustrato orgánico identificado, pero tienen pues, toda una amalgama sintomática, ¿vale? Estos pacientes, al igual que las fibromiálgicas, son carne de cañón, ¿vale? Están generalmente pues, sometidos a muchísimas pruebas diagnósticas y terapéuticas, porque el diagnóstico además es de exclusión. ¿Cuándo lo tenéis que sospechar? Pues generalmente en un paciente que tiene síntomas
y signos a muy distintos niveles y que además pues tiene un muy buen estado general que contrarresta un poco pues bueno, las múltiples quejas que presenta, ¿vale? Cuanto al diagnóstico diferencial, pues evidentemente con patología sistémica, generalmente de sustrato autoinmune, por ejemplo la miastenia, la esclerosis, las polimialgias o determinadas endocrinopatías, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que el hipertiroidismo pues tendría una clínica como más característica. Fijaros, respecto al bloqueo subaracnoideo, consiste en la infiltración con anestésico local a nivel del espacio subaracnoideo para inducir un bloqueo motor y sensitivo a nivel de la extremidad inferior, ¿vale? Se hace una punción lumbar para llegar al espacio subaracnoideo, que está pues entre la pía madre y la aracnoides, ¿vale? ¿Qué estructuras anatómicas tengo que atravesar para hacer una punción lumbar? Pues aparte del tejido celular subcutáneo, nos vamos al ligamento supraespinoso, ¿vale? Que une las apófisis espinosas en su porción más distal, el interespinoso, que une las partes inferior y superior de las apófisis espinosas, y el ligamento amarillo, ¿vale? Que es el último obstáculo que encontramos justo antes ya de entrar. Espero que nadie, haciendo una punción lumbar, llegue al ligamento longitudinal anterior, porque entonces vamos a tener un problema, ¿vale? Porque le habéis atravesado la columna de palmo a palmo al paciente. Pregunta muy difícil respecto a los neoplasias del sistema nervioso central. Fijaros, el astrocitoma difuso de grado 2 no es la neoplasia astrocitaria más frecuente, es el glioblastoma, ¿vale? Que es el grado 4. Respecto a los glioblastomas, la mutación IDH es verdad que identifica un subgrupo de pacientes que tiene una historia más prolongada y por tanto un pronóstico más favorable. Es verdad que el astrocitoma gigantozular subependimario aparece en pacientes con esclerosis tuberosa y que da hidrocefalia obstructiva, pero, ya sé que es muy difícil, no forma parte de la clasificación histológica de los astrocitomas difusos, ya ves. Importante, la temozolamida sí que es un quimioterápico alquilante que puede administrarse vía oral y que requiere controles de hemograma periódicos, ¿vale? Porque da mielosupresión. Y en la misma línea de los tumores del sistema nervioso central, lo han preguntado este año, acordados glioblastoma y alteración o mutación del gen MGMT, los hace más susceptibles al tratamiento precisamente con temozolamida. Respecto a las crisis asmáticas y cómo se valoran, ya lo habíamos hablado antes, ¿vale? Hiperactividad bronquial, broncoconstricción episódica irreversible después de la exposición a un antígeno X. Tríada sintomática, disnea, tos y sibilancias. ¿Qué hace el paciente una vez que se le cierra el bronquio? Pues hiperventila para mantener la oxigenación. Si hiperventilo, ¿qué hago? Lavo carbónico, por tanto induzco una hipocapnia. Y por eso es muy importante hacer seguimiento gasométrico a estos pacientes, ¿vale? Cuando todo va ok y lo pillamos a tiempo, el paciente lava carbónico, pero la oxigenación está ok. A medida que avanza la crisis y yo no acierto con los broncodilatadores, el oxígeno empieza a caer, el paciente se empieza a cansar, el carbónico empieza a subir y podemos llegar a la situación atroz y extrema de hipercapnia y insuficiencia respiratoria global, ¿vale? Datos así, aparte de la gasometría, que nos hacen pensar que la cosa no va muy bien, acordaos la frecuencia respiratoria muy elevada, la taquipnea, el uso de musculatura accesoria, que el paciente se empiece a agotar, que no puede más con la vida, y ojo con los sibilantes, ¿vale? El hecho de que desaparezcan puede ser sugestivo de que está tan cerrado que es que ya ni silba, ¿vale? Por tanto, disminución de sibilancias, la actividad de los músculos respiratorios accesorios o una PCO2 de 35, ojo que las cosas están yendo un poco mal, ¿vale? Lo que sí puede ser indicativo de que estamos mejorando con el tratamiento es la presencia de un volumen residual del 150%. ¿Por qué? Acordaos, las crisis asmáticas se produce una situación de hiperinsuflación dinámica, ¿vale? Básicamente lo que hace es aumentar el espacio muerto. El paciente con esa hiperventilación cada vez acumula más aire, más gas, pero no se produce intercambio gaseoso. Aumenta el volumen residual que se queda ahí, porque a pesar de que la aspiración es alargada, nunca es suficiente para liberar todo el gas que tiene dentro. En una crisis grave, el volumen residual puede llegar hasta el 400%, ¿vale? Por tanto, que baje hasta el 150%, ni tan mal, ¿vale? Respecto al hipocrecimiento, fijaros, el crecimiento consiste en el aumento progresivo de la masa ósea y de la progresiva maduración de los sistemas para la adquisición de una plena capacidad funcional, ¿vale? Es un proceso característico de la edad pediátrica que viene regulado por mecanismos genéticos y epigenéticos. El hipocrecimiento en pediatría se produce cuando el niño está por debajo del percentil 3 a más de 2 desviaciones estándar. Es verdad que el hipocrecimiento armónico, es decir, en el que los miembros son proporcionales, puede ser básicamente una variabilidad de la normalidad sin que haya una patología subyacente. Es verdad que si un niño presenta de forma mantenida una disminución del peso y de la talla, pues es más probable que al final tenga una baja talla. Cuando la causa del hipocrecimiento es un problema hormonal en el contexto de un déficit de GH, es verdad que dárselo exógenamente induce un crecimiento longitudinal que es directamente proporcional a la dosis.
Ojo con la opción 3. En ausencia de rasgos sindrómicos sí que está indicado realizar un cariotipo a las niñas de talla baja, ¿vale? Sobre todo cuando no tienes la causa, porque el síndrome de Turner, acordaos el X0, las manifestaciones clínicas, el pterygium coli, la implantación baja del pelo y algunas alteraciones articulares no tienen por qué ser muy manifiestas en los primeros años de vida, ¿vale? Y para pillarlo hay que hacer el cariotipo. Mirad, una pregunta que os va a sonar. En este caso, niño de 6 años que tiene equimosis, petequias mucocutáneas, que hace poco tuvo un catarrillo, que no tiene visceromegalias ni adenopatías y que tiene 60.000 plaquetas con una coagulación normal. Ya sabemos que tiene una púrpura trombocitopénica inmune. Acordaos, trombopenia aislada, periférica, anticuerpos antiplaquetarios, trigger, una infección viral. Acordaros, hemorragias mucosas, no viscerales, no hay esplenomegalias, médula ósea rica en megacariocitos, ¿vale? Acordaos, tratamientos son los esteroides, ¿vale? En todos los libros sale la esplenectomía. ¿Se hace habitualmente? No, pero acordaos, ¿vale? Ahorrador de corticoides, el rituximab, que sí que se usa, ¿vale? Crisis y sangrados, se suele utilizar inmunoglobulinas, ¿vale? ¿Qué queremos hacer con el tratamiento en estos niños? Prevenir las hemorragias con relevancia clínica, por tanto, no siempre va a haber que tratarlos. Es verdad que es la cosa más frecuente de trombopenia aguda en niños, ¿vale? En este caso, que el crío tiene buen estado general, que no tiene ningún sangrado, no está indicado en ingreso hospitalario en el tratamiento, ¿vale? Se puede marchar a su casa. Ojo que la inmunoglobulina intravenosa sí que está indicada en perfusión si tenemos un sangrado y, por ejemplo, plaquetas por debajo de 30.000. Y esta pregunta es muy difícil, lo sé, porque, bueno, simplemente es verdad que hay que tratar con corticoides, pero, bueno, que la dosis sería superior, sin más, ¿vale? El tumor maligno más frecuente en el apéndice es el tumor carcinoide. Bueno, espero que nadie se quiera suicidar. Ya acabamos. Fijaros, ¿qué parámetro define el número de recién nacidos muertos en la primera semana de vida? Pues la mortalidad neonatal precoz, ¿vale? La mortalidad neonatal tardía define a los recién nacidos que mueren entre el 7º día de vida y los 28 primeros días de vida, o sea, primera semana, cuarta semana. La mortalidad neonatal total pues será la que engloba a los recién nacidos fallecidos dentro de las primeras 4 semanas de vida. Y la mortalidad perinatal engloba los fallecimientos en los fetos a partir de las 28 semanas hasta la primera semana de vida. Respecto a la anticoncepción hormonal, otros siguientes gestágenos inducen mayor riesgo de hiperpotasemia, ¿vale? Acordaros, ¿vale? ¿Por qué son interesantes los gestágenos, aparte de como método anticonceptivo? Porque algunos de ellos tienen efecto antiandrogénico, ¿vale? Por tanto, nos ayudan al tratamiento determinadas patologías que se pueden asociar, por ejemplo, al síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? El hirsutismo, el acné, la seborrea o la alopecia androgénica. Todos estos principios activos tienen efecto antiandrogénico, pero concretamente la trospirenona tiene actividad también antialdosterónica, ¿vale? Y por tanto favorece el acúmulo de potasio, sobre todo en el contexto de pacientes que ya toman otros fármacos, como por ejemplo Unieca. Síndrome de Crest, ¿vale? Esta pregunta está un poco obsoleta porque, bueno, habla de una entidad que realmente ya no se define como tal, ¿vale? Con el síndrome de Crest se aglutinaba un subgrupo de pacientes con una esclerosis sistémica en su forma localizada, tenían calcinosis, fenómeno de Raynaud, afectación esofágica, esclerodactilia y telangiectasias, ¿vale? Como digo, definía un subgrupo de pacientes que tenían una afectación, pues bueno, como más localizada, que no solían tener afectación ni pulmonar ni renal y, un relativo mejor pronóstico, ¿vale? Que tenían una elevadísima prevalencia de anticuerpos anticentrómero positivos, que os suene. Diagnóstico radiológico de apendicitis. Acordaros, no tiene mucho sentido hacer una placa de abdomen, porque aparte de la radiación que le vas a dar al paciente de gratis, pues los hallazgos son muy inespecíficos. Es verdad que la primera técnica a realizar idealmente sería una ecografía, sobre todo pues en pacientes pediátricos o en embarazadas, porque es rápida, no invasiva y no radia, aunque el diagnóstico de elección siempre va a ser el TAC, ¿vale? Sobre todo porque nos ayuda también a valorar complicaciones como plastrones o colecciones, ¿vale? Ojo, porque en una ecografía que se identifica un apéndice de 5 milímetros, es decir, spoiler, un apéndice normal, y adenopatías adyacentes, eso no diagnostica una apendicitis, ¿vale? Puede ser en un niño pequeño diagnóstico de una adenitis mesentérica. Preguntado en el MIR de este año, dolor en fosa ilíaca derecha, palpación dolorosa de 17.000 leucos y un señor plastrón ahí en fosa ilíaca derecha, pues tiene una apendicitis, ¿vale? Fijaros, una paciente que tiene un rectocele sin alteraciones uterinas,
¿Qué hacemos con ella? Acordaos, un rectocele es una protrusión de la pared anterior del recto hacia la pared posterior de la vagina, ¿vale? Que se produce por un daño muscular o neurológico a nivel del tabique rectovaginal, ¿no? Por prolapsos de otros órganos pélvicos o, por ejemplo, las pacientes que están histerectomizadas, pues bueno, porque falta ahí la contención del útero. Clínicamente, pues dificultad para el vaciado rectal, dificultad para el vaciado vesical, dolor pélvico, incluso, pues bueno, disfunción de la libido. Si no dan clínica, no se tratan. En principio, si son sintomáticos, se intenta pues un poco controlar el régimen intestinal y dar fibra, y ya los que son muy sintomáticos, pues se tienen que intervenir, ¿vale? Para que os suene, este nombre impronunciable de colporectosacropexia, o sea, fijar básicamente el recto al sacro, se hace en las pacientes que están histerectomizadas. Esta paciente no tiene alteraciones uterinas, o sea, asumo que tiene un útero normal, ¿vale? De elección sería el número 3, ¿vale? Eliminar el tejido redundante y fortalecer el tabique rectovaginal, que es la intervención de reforzamiento del tabique rectovaginal por vía transanal, ¿vale? Que es la técnica de K. Enunciado horrible respecto a los aneurismas de aorta, ¿vale? Vamos a ir paso por paso, porque es dura esta pregunta. Acordaros, muy importante, ¿vale? Aneurisma detectado, aneurisma que seguimos, ¿vale? TAC, método diagnóstico de elección, importante seguirlos porque la historia natural es la expansión progresiva y por ende, tarde o temprano, rompen, ¿vale? Primer solterito, Leire, 32 años, fumadora, que tiene un ensanchamiento mediastínico, ¿vale? Que es totalmente asintomático y que es de 5,2 centímetros. Bueno, pues que sepáis que los pacientes asintomáticos no tienen criterios de reparación y requieren vigilancia continua si el tamaño del aneurisma de aorta ascendente es menor de 5,5 centímetros. Luego tenemos a Joaquín, factores de riesgo cardiovascular, los que quieras, insuficiencia cardíaca, y que además tiene un ensanchamiento de la aorta descendente de 6 centímetros de diámetro. Bueno, pues que sepáis que el diámetro umbral de la aorta descendente es de 5,5, incluso los pacientes de alto riesgo quirúrgico sería de 6. Por tanto, este señor sería ya para intervenir. Luego tenemos a Julio, que no puede jugar al pádel, el pobre, porque tiene disnea. Está afónico, o sea que igual tiene afectación del recurrente y además expresivamente tiene un soplo protodiastólico, que yo os digo yo que es de insuficiencia aórtica, ¿vale? Tiene indicación de reparación todos los aneurismas que sean sintomáticos y, ojo, porque la insuficiencia valvular por alteración posicional de las válvulas es el dato más grave y es de indicación quirúrgica directa. Por último tenemos a Andrea, que tiene 25 años y que tiene una aorta bicúspide, aunque no tiene afectación valvular. Y respecto al control del año pasado, le ha crecido pues 7 milímetros el aneurisma, ¿vale? De 4,2 a 4,9. La expansión rápida de más de 5 milímetros al año es también indicación quirúrgica. Por tanto, resumiendo, tiene indicación quirúrgica Joaquín porque pasa el diámetro umbral, Julio porque está asintomático y además tiene insuficiencia aórtica y Andrea porque tiene un rápido crecimiento del aneurisma y además tiene una aorta bicúspide, ¿vale? Leire, que tenía una dilatación asintomática y pequeña, de momento es para vigilancia. Fijaros, mujer joven que tiene una sensación de nudo o masa en la faringe con una exploración que es rigurosamente normal. ¿Qué tiene? Pues probablemente tenga un globo faringio o histérico, ¿vale? Que consiste en la sensación no dolorosa de tener una masa o cuerpo extraño en la faringe, ¿vale? Que es extremadamente molesta. Es verdad que de forma característica la sintomatología disminuye cuando come o desaparece. Evidentemente, antes de pensar que la señora esta está loca, hay que descartar patología orgánica, ¿vale? Hay que hacer visiones endoscópicas, descartar la presencia de membranas, de reflujo gastroesofágico, etc., porque es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Y evidentemente sí que está indicado la psicoterapia, las medidas dietéticas, incluso la logopedia. Respecto a los factores que se relacionan con el riesgo en el cáncer de mama, acordaros, ¿vale? Fundamentalmente mujeres y la edad, ¿vale? El factor de riesgo individual, evidentemente, más importante. Evidentemente, tener factores personales, familiares o predisposición genética, pues aumenta los números para la lotería, pero fundamentalmente acordaros sobre todo que es una patología que, igual que la endometriosis, es hormonodependiente. Por tanto, todo lo que aumente la exposición a hormonas, más de la fisiológica, aumenta el riesgo, ¿vale? Chicas que les viene la regla muy pronto, la menopausia tardía, la primera gestación más allá de los 30 o las mujeres que nunca han dejado de ovular porque nunca se han embarazado, tratamiento hormonal sustitutivo en pacientes posmenopáusicas o los anticonceptivos hormonales, siempre y cuando no se interrumpa su tratamiento, o por ejemplo la obesidad, ¿vale? Acordaos también de las radiaciones, acordaos también del alcohol y ojo porque con el tabaco hay controversia, ¿vale? Según qué estudio, que sí, que no, que tal vez.
Como os decía, ojo con la sobreexposición hormonal. Sí que son factores de riesgo una menarquía precoz, un cáncer de mama en la madre o un primer embarazo después de los 30, ¿vale? Pero no es más prevalente en pacientes que hayan tenido un cáncer de cérvix. Este no se asocia con el influjo hormonal, ¿vale? Acordaos del virus del papiloma humano, pero sí que se asocia con los cánceres de ovario, el de mama o el de endometrio. Respecto al documento del consentimiento informado, acordaros que se relaciona directamente con el principio de autonomía del paciente, ¿vale? Él es dueño y soberano de su vida y de las decisiones que toma adecuadamente informado con respecto a su salud, ¿vale? Y nosotros tenemos que transigir. ¿Qué tiene que incluir el documento de consentimiento informado? Pues evidentemente una explicación del proceso patológico agudo, qué procedimientos quirúrgicos vamos a realizar y las posibles alternativas para que él decida, ¿vale? Pero desde luego no hay que incluir garantías previas de resultados de absolutamente nada. Y por último, pregunta del infierno para despedirse, respecto a la escala de las cininas, ¿vale? Es verdad que constituyen el tercer sistema de formación de mediadores de la cascada plasmática junto al complemento y la coagulación, ¿vale? De hecho, se encargan de mediar la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y la activación de polimorfos y macrófagos. Y están en íntima relación con el desarrollo del angioedema hereditario, ¿vale? Que acordaos que es un proceso que cursa con episodios de angioedema recidivante, sin prurito y sin urticaria, pero afectación de vías respiratorias y mucosa nasal y gastrointestinal, que se produce en pacientes que tienen déficit genético del complemento, concretamente del C1 inhibidor, y que es de herencia autosómica dominante. ¿Por qué? Esto es un poco difícil de seguir. El C1 inhibidor lo que hace es inhibir la activación del complemento por la vía clásica y la activación del sistema de las cininas, concretamente inhibiendo a la calicreína, ¿vale? Estos pacientes, como digo, tienen bajo el C1 inhibidor y eso justifica pues, los episodios recidivantes de vasodilatación y con todo el cortejo del angioedema. Por tanto, es verdad que la deficiencia de factores del complemento más frecuente en Europa es la del C1 inhibidor, correcto, que en la vía de las cininas el C1 inhibidor inhibe el enzima de la calicreína, correcto, y es verdad que en los pacientes con edema angioneurótico está aumentada la actividad de la calicreína por la deficiencia de C1 inhibidor. Si no está el inhibidor, la calicreína se vuelve loca y se puede activar al complemento y a las cininas como si no hubiera mañana, ¿vale? Con esto hemos acabado a tiempo, como era lo prometido, y simplemente en 30 segundos os diré la siguiente. Esto hacía mucho que no, yo creo que esta diapositiva no la ponía desde que me había, pues, en el primer simulacro, yo creo, y era comentaros esto, ¿no? Que parece como súper obvio, pero cuando estamos ahí metidos en la preparación no nos damos cuenta. Todo llega, ¿vale? Ahí me llegaron los 30 años, con todo el dolor de mi corazón, y saliente de guardia, ¿vale? Pero sobre todo, y en este caso antes de los 30, unos años antes, me llegó esto, ¿vale? Uno de los momentos, de verdad, más felices de mi vida, ¿vale? El día que cogí la plaza que yo quería, donde yo quería, después de pasar unos meses perros, empatizo muchísimo con vosotros, sé que son muy duros, de mucho trabajo y de mucho estudio, ¿vale? Así que yo creo, y os insisto, que es muy importante que proyectéis el momento en el que esto va a acabar, porque esto acaba, afortunadamente, y por fin podáis ejercer, que es lo suyo, ¿vale? El mejor profesor que yo tuve en mi vida siempre me decía que cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la gloria, ¿vale? La gloria bendita, de verdad, no os imagináis la satisfacción que vais a tener cuando por fin tengáis vuestra plaza, ¿vale? Os acordaréis de mí. Para mí, de verdad, y esto no lo digo como cursilería, de verdad que la gloria ha sido pues corregir con vosotros este simulacro a lo largo de los años, ¿vale? Os deseo toda la suerte del mundo. Tenéis ahí mi email para dudas del simulacro y para lo que queráis, ¿vale? Tendréis los esquemas a lo largo de la próxima semana, ¿vale? Sois libres.